La sanidad del cuerpo y la expiación. El Dr. T.J. M.C. Crossan. El Dr. T.J. M.C. Crossan, conocido pastor, autor, profesor de la Biblia y muy respetado griego y hebreo, enseñó idiomas griegos y hebreos en la Universidad de Manitoba, Canadá, antes de entrar en el ministerio. Durante 18 años fue examinador en griego para el presbiterio de Minneapolis, Minnesota. Durante este periodo, no solo construyó la iglesia presbiteriana Bethany de esa ciudad, sino que durante 12 años pastoreó la histórica iglesia presbiteriana oliveriana de Minneapolis. Fue durante el ministerio revolucionario del Dr. Charles S. Price que el Dr. M.C. Crossan aceptó el mensaje del Evangelio completo, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo en 1922. A partir de entonces, estos dos sirvientes de Dios trabajaron lado a lado en muchos esfuerzos evangelísticos, cada uno complementando el ministerio del otro. Roix. Notas introductorias. Comencemos haciendo una pregunta muy importante. ¿Cómo entró la enfermedad en este mundo? Nuestra respuesta se encuentra en Romanos 5 y 12. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y la muerte por el pecado, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces la muerte física y todo lo que la produce son los resultados directos del pecado. Pero, ¿cómo llegó el hombre al pecado? Lee Génesis 2 y 17 y Génesis 3, 1 a 19, y verás que fue Satanás el que hizo que nuestros primeros padres desobedecían a Dios. Entonces Satanás es el verdadero creador del pecado, la enfermedad y la muerte. Muchos niegan esto y dicen que Dios mismo es el verdadero autor de la enfermedad y la muerte porque le dijo a Adán, Génesis 2 y 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, en el día en que la comas, ciertamente morirás. Pero, ¿quién hizo que Adán y Eva desobedecieran el mandamiento de Dios y así trajeran el pecado, la enfermedad y la muerte a este mundo? Satanás. Entonces Satanás, y no Dios, es el verdadero autor del pecado, la enfermedad y la muerte. Esto explica por qué Cristo dijo al hombre a quien curó en el estanque de Betesda, Juan 5 y 14, no peques más, no sea que venga sobre ti una cosa peor. Su enfermedad había venido como resultado del pecado. Esto también explica las palabras de Cristo en Marcos 2, 9 al 11, que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. La gente no creería que Cristo tenía poder para perdonar los pecados de este hombre, así que les dijo, ahora les probaré que tengo el poder de perdonar los pecados curando esta parálisis, que es una de las consecuencias del pecado. Cuando veas que puedo curar o quitar esta enfermedad producida por el pecado, entonces sabrás con certeza que yo también puedo quitar el pecado mismo. Una vez más, estamos absolutamente seguros de que Satanás es el autor de la enfermedad tanto como el pecado, porque Cristo usa siempre la misma dura palabra, epitimao, para reprender la enfermedad, la obra de Satanás, como él usa para reprender a los espíritus malignos. En Lucas 4 y 35 leemos, y Jesús le reprendió, epetimesen, el espíritu maligno en el hombre, diciendo, cállate y sal de él. En Lucas 4 y 39 leemos, e inclinándose hacia ella reprendió, epetimesen, la misma palabra que en Lucas 4 y 35, el espíritu de la fiebre y la dejó. Cristo usó la misma palabra áspera para reprender todas las enfermedades, como solía reprender a todos los espíritus malignos, porque toda la enfermedad es causada por Satanás. Esta es la única explicación. Sí, toda enfermedad y deformidad que Cristo curó en la tierra fue el resultado del pecado, la obra de Satanás. Lea Hechos 10 y 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces todos los que Cristo curó, mientras que estuvo en la tierra, fueron oprimidos del diablo. Esto incluyó también la enfermedad de Lázaro, aunque Cristo declara, Juan 11, 4, esta enfermedad es, para la gloria de Dios. Examinemos aquí esta palabra, oprimida. La palabra griega es katadonasteumenos, el participio presente pasivo, acusativo plural de katadonasteu. Esto viene de kata, abajo o debajo, y dunasteu, tener autoridad o señorío. Entonces esta palabra katadonasteumenos en Hechos 10 y 38 realmente significa, los que estaban bajo el dominio del señorío de Satanás. Sí, toda enfermedad y deformidad que Cristo curó mientras estaba en la tierra fue el resultado de la obra de Satanás, y es lo mismo hoy. No solo es Satanás el causante de la enfermedad, sino que es el propagador de ella,
porque la Biblia nos informa que tiene espíritus malignos especiales cuyo principal negocio es hacer enfermar a la gente. En Lucas 1:11 leemos, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, doblada, y en ninguna manera se podía enderezar. Lucas 1:16 nos informa que esta era la obra de Satanás, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Observe ahora las palabras, que tenían un espíritu de enfermedad. La palabra para enfermedad aquí es asteneia, la palabra más común en el idioma griego para enfermedad. Entonces esta pobre mujer había estado dominada durante 18 años por un espíritu maligno, un espíritu aquí llamado espíritu de enfermedad. Sí, Satanás realmente tiene espíritus de enfermedad, cuya única gran obra en este mundo es propagar enfermedad y enfermedad. En Marcos 9:25 encontramos que Satanás también tiene espíritus sordos y mudos, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, note, estos espíritus malignos son personas, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Luego, además de los espíritus de la enfermedad, Satanás también tiene espíritus sordos y mudos para afligir a la humanidad. En Marcos 1:23 leemos, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Entonces Satanás también tiene espíritus que son especialistas en contaminar la mente e imaginación de los hombres, haciéndolos inmorales. En Hechos 4:16 leemos de una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación, literalmente, un espíritu de paisán. Este era un espíritu maligno que le dio la capacidad de predecir las cosas. Satanás, entonces, tiene todo tipo de espíritus malignos, y miles de ellos pertenecen a ese grupo llamado espíritu de enfermedad. No es de extrañar que leamos en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, Satanás no es solo el causante de la enfermedad y la enfermedad, sino que es el propagador de la misma por medio de estos muchos espíritus malignos que obedecen a sus mandatos. La sanidad del cuerpo y la expiación, parte 2. En esta entrada T.J.M.C. Crossan explica magistralmente cómo es que Dios sigue sanando hoy porque lo hizo en el Antiguo Testamento, y no ha cambiado en lo más mínimo. División y 6 grandes razones bíblicas por las que todos los cristianos deben tomar a Cristo como sanador de sus cuerpos. Razón y porque Dios solía curar a los enfermos, y Él es un Dios inmutable. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios era el sanador de los hombres. En Éxodo 3:26 leemos, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En Éxodo 11:25 leemos, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Salmo 103:3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios todavía está perdonando pecados, y Él todavía está curando enfermedades, o bien no es el mismo Dios que solía ser. Algunos maestros de la Biblia nos dicen que el salmista solo habla aquí de enfermedades espirituales. Todos ellos citan el Salmo 103:4, el que rescata del hoyo tu vida, y luego dicen, Madar Religión, Healing, página 139, la sanación actual de un cuerpo enfermo no la redimirá de la destrucción, sino sanará el alma o la vida del pecado, de la enfermedad, de la muerte, redime tanto el cuerpo como el alma de la destrucción, a través de la resurrección. Ahora estos amigos están equivocados por 3 razones. 1. Porque la palabra para enfermedad en el Salmo 103:3 en la Septuaginta es no usus. Esta palabra se usa 9 veces en la Septuaginta y 12 veces en el Nuevo Testamento, y siempre se refiere a la enfermedad física. 2. Porque la palabra para sanar en el Salmo 103:3 en la Septuaginta es yaomai. Esta palabra se usa 28 veces en el Nuevo Testamento, y siempre de curación física. 3. Debido a que la expresión, quien redime, Septuaginta, dice ton utroumenon, el que constantemente redime, el participio presente medio del utro. El uso del presente participio aquí enseña la bendita verdad de que Dios ahora está constantemente ocupado manteniendo la vida en nuestros cuerpos, manteniendo nuestros corazones latiendo, algo con lo que no tenemos nada que ver. Sabemos que esta redención está pasando ahora y no se refiere a la resurrección, debido a lo que sigue en la Septuaginta. Literalmente se lee, el que redime tu vida de la destrucción, el que te coronó con misericordia y compasión, el que satisface tu deseo con cosas buenas, etc.
El uso del participio presente aquí, como saben todos los eruditos griegos, saca a la luz el bendito pensamiento de que Dios está haciendo ahora constantemente todas estas cosas mencionadas. La redención de la que se habla, por lo tanto, en el Salmo 103:3 no tiene nada que ver con la resurrección del futuro, sino que nos dice algo que el Señor está haciendo ahora por nosotros. Salmo 105:37 y lo sacó con plata y oro, y no hubo entre sus tribus enfermo. ¿Por qué? Porque Dios era su sanador. Salmo 107:20 Él, Dios, envió su palabra y lo sanó. Ve en los tiempos del Nuevo Testamento, Dios era el sanador del hombre a través del Señor Jesucristo, Dios en la carne. Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mira, Cristo predicó y sanó públicamente. Entonces Marcos 6:12 nos informa que Cristo, Dios en la carne, dio poder a sus discípulos para sanar a los enfermos. Marcos 6:12 y 13 dice, y saliendo, los discípulos, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaba. Tenga en cuenta que estos discípulos, al igual que su Señor, también realizaron grandes campañas de predicación y sanación. ¿Ha cambiado Dios, o es el mismo Dios hoy que estaba en los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento? En Malaquías 3:6 leemos, porque yo soy el Señor, no cambio. En Hebreos 13:8 leemos, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. La expresión griega aquí para el mismo es hoouautos, y significa la misma persona idéntica en todos los aspectos. De nuevo, Santiago dice, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto, incluyendo el don de sanidad, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. La palabra griega aquí para variación es el parayaje. Aquí, entonces, Santiago declara que Dios no cambia ni siquiera ligeramente. Ahora, Dios solía ser 1. Jehová Chamá, el Señor siempre presente. 2. Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. 3. Jehová Nisi, el Señor nuestro estandarte. 4. Jehová Salom, Jehová nuestra paz. 5. Jehová Raa, el Señor mi pastor. 6. Jehová Tzikenu, Jehová nuestra justicia. 7. Jehová Rafa, el Señor que sana. Éxodo 3:26. Todos admiten que Dios todavía está, Jehová Chamá, el Señor siempre presente. Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Jehová Nisi, el Señor nuestro estandarte. Jehová Salom, Jehová, nuestra paz. Jehová Raa, el Señor mi pastor. Jehová Tzikenu, Jehová nuestra justicia. Entonces, amado, Él es todavía Jehová Rafa, el Señor nuestro sanador, porque Santiago 1:17 declara, en Él no hay variación, Él no cambia ni siquiera un poquito, o como lo expresa Hebreos 13:8, Jesucristo, Dios, es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Puesto que Dios, Cristo, es exactamente igual que en el pasado, debemos esperar que Él tenga el mismo poder sanador. La sanidad del cuerpo y la expiación, parte 3. T.J.M.C. Crossan nos explica en esta entrada, utilizando el idioma hebreo y griego, cómo es que en la expiación Jesús llevó tanto nuestros pecados como nuestras enfermedades. Veamos la primera parte de esta enseñanza. Razón 2. De nuevo, todos los cristianos deben esperar que Dios cure sus cuerpos hoy, porque Cristo murió para expiar nuestras enfermedades, así como nuestros pecados. Los principales oponentes de la curación en la expiación estarían de acuerdo en las siguientes afirmaciones. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz, expió la enfermedad y la enfermedad corporal? Ellos dirían, la doctrina de que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, hizo expiación por las enfermedades y enfermedades del cuerpo, es una doctrina falsa, una doctrina que no se puede encontrar desde un extremo de la Santa Escritura al otro. También, la enseñanza de que Cristo murió por nuestras enfermedades como Él murió por nuestros pecados es una invención humana, y no una doctrina bíblica. Dejemos ahora de lado todos los prejuicios y examinemos la enseñanza bíblica sobre este tema tan importante. El escritor es escocés-canadiense, y no puede creer en ninguna doctrina hasta que haya encontrado las mejores razones bíblicas posibles para hacerlo. 1. Isaías es nuestro testimonio de esta gran verdad. En Isaías 53:4 leemos, ciertamente llevó Él, Cristo, nuestras enfermedades, enfermedades, y sufrió nuestros dolores, Macob, dolores.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cole, enfermedad, viene de chala, ser débil, enfermo o afligido. En Deuteronomio 7 y 15 leemos, el Señor quitará de ti toda enfermedad, cole. Esta palabra se traduce, enfermedad, en Deuteronomio 28, 61, Primera de Reyes 5 y 17, Segunda de Reyes 1, 2, Segunda de Reyes 8, 8 y otros lugares. Macob se traduce, dolor, en Job 33, 19, él es castigado también con dolor, Macob. En Jeremías 51, 8 leemos, toma el bálsamo para su dolor, Macob. Entonces Isaías 53, 4 debería decir, ciertamente él, Cristo, ha llevado nuestras enfermedades, y ha sufrido nuestros dolores. Todo erudito hebreo sin prejuicios debe admitir que esta es la traducción correcta. Examinemos ahora los verbos de Isaías 53, 4, llevado, nasa, y sufrió, sabal. El verbo hebreo nasa significa llevar en el sentido de sufrir castigo por algo. Levítico 5, 1, y si un alma pecara, entonces llevará su iniquidad. En Isaías 53, 12 tenemos el verdadero significado de la nasa establecido, y el Cristo fue contado con los pecadores, habiendo llevado, nasa, el pecado de muchos. Ahora, ¿cómo Cristo llevó nuestros pecados? Vicariamente, como nuestro sustituto. Pero este es el mismo verbo usado en Isaías 53, 4, ciertamente el Cristo llevó, nasa, nuestras enfermedades. Todos admitimos que este verbo, nasa, en Isaías 53, 12 nos enseña que Cristo llevó nuestros pecados vicariamente, así que todas las mentes sin prejuicios deben admitir que este mismo verbo, nasa, en Isaías 53, 4 nos enseña que el Cristo soportó nuestras enfermedades de manera vicaria. Sí, el mismo verbo, nasa, es usado para llevar nuestros pecados en Isaías 53, 12, como se usa en Isaías 53, 4 de llevar nuestras enfermedades. La enseñanza clara, por lo tanto, es que Cristo llevó nuestras enfermedades de la misma manera que llevó nuestros pecados. No puede haber otra conclusión. Ve y sufrió, sabal, nuestros dolores. Este verbo sabal, sufrió, también significa llevar algo como una pena o castigo. Lamentaciones 5, 7, nuestros padres han pecado, y hemos dado, sabal, sus iniquidades. Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Porque llevará, sabal, las iniquidades de ellos. Ahora, como Cristo llevó nuestras iniquidades. Vicariamente, como nuestro sustituto. Entonces él soportó o llevó nuestros dolores de la misma manera, porque Isaías declara, Isaías 53, 4, ciertamente él ha llevado nuestras enfermedades, y ha sufrido nuestros dolores. Lector, cuando recuerdes que las palabras en Isaías 53, 4 para enfermedades, cole, y dolores, macob, significan literalmente enfermedades y dolores, y cuando recuerdes que los verbos de Isaías 53, 4, llevó, nasa, y sufrió, sabal, son los mismos dos verbos usados en Isaías 53, 12 e Isaías 53, 11 para expresar el tremendo hecho de que Cristo llevó vicariamente nuestros pecados y nuestras iniquidades. ¿Cómo puedes escapar de la conclusión lógica de que Cristo murió por nuestras enfermedades de la misma manera que murió por nuestros pecados? Para todos los eruditos del hebreo sin prejuicios no hay otra conclusión. Aquí escuchamos la traducción de Young, página 452, ciertamente nuestras enfermedades ha llevado y nuestros dolores las ha tomado, Isaías 53, 4. Young, el autor de Young's Concordance, fue un gran hebraísta. Escuche la traducción de Isaías 53, 4 del Dr. Isaac Lizar, pero solo nuestra enfermedad la cargó él sí mismo, y nuestros dolores llevó. Otra vez escuchen a Alexander McLaren, ese príncipe de los comentaristas, volumen sobre Isaías, página 98, debe tenerse en cuenta que las penas, que el siervo, Cristo, aquí se describe como portadoras, son literalmente enfermedades, y que los dolores pueden ser dolencias. Mateo en su referencia a este versículo, Mateo 8 y 17, toma las palabras para referirse a dolencias corporales, y esa interpretación es parte de toda la verdad, pues el pensamiento hebreo no dibujó una línea tan aguda de distinción entre las enfermedades del cuerpo y las del alma, como estamos acostumbrados a hacer. Toda enfermedad fue tomada como consecuencia del pecado. De estas dos palabras que expresan que el siervo toma su carga sobre sus hombros, nasa y sabal, la primera implica no solo la toma de ella, sino el retiro de ella, y esta enfatiza el peso de la carga. Y ahora escuche el comentario de Mateo sobre Isaías 53,
4. Mateo 8, 16 a 17, y cuando llegó la noche, trajeron a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Debido a este verso 17, para que se cumpliese, plerote, 1 grado aorist pasiva, subjuntivo, 3 personas singular de pleró lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Un erudito pregunta, ¿cuándo nuestro Señor soportó estas enfermedades y llevó estos dolores? Fue antes de que Él viniera a la cruz y no mientras Él estaba en la cruz que esta predicción fue cumplida. De Mateo 8 y 17, para que se cumpliese, plerote, otros eruditos argumentan, entonces esta profecía de Isaías se cumplió en el día en que nuestro Señor Jesucristo sanó a la gran multitud. Años antes de que el Señor muriera en la cruz. La profecía de Isaías se cumplió en su divino ministerio de sanación, y no cuando Él fue colgado en la cruz. La mayoría, si no todos, los oponentes de la curación en la expiación declaran hoy que Mateo 8 y 16 fue completamente cumplido antes de que Cristo muriera en la cruz, y mientras aún estaba vivo. Por eso, esa predicción no tiene nada que ver con nosotros hoy. Era una predicción solo para la gente de Cristo. Veamos ahora algunas de las terribles conclusiones que nos veríamos obligados a extraer si este razonamiento estúpido y no científico fuera correcto. Mateo 12 y 14 habla de una reunión del Consejo Judío para destruir a nuestro Señor. El maestro entonces se retiró silenciosamente de la ciudad, pero una gran multitud lo siguió, y él los sanó. Entonces Mateo nos dice por qué se apartó silenciosamente de estos fariseos enojados. Mateo 12 y 17 al 21, para que se cumpliese, la misma palabra que en Mateo 8 y 17, lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará, apagelei, declarará, juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Esta maravillosa predicción se encuentra en Isaías 42, 1 al 4. Isaías predicó aquí, como Mateo afirma, Mateo 12 y 17, 1, que Dios pondría su espíritu sobre Cristo. 2, que Cristo entonces declararía el juicio, crisis, a los gentiles. 3, que Cristo sería amable, paciente y amoroso hacia el más débil de los hombres, porque no romperá la caña cascada, y no apagará el lino humeante. 4, que Cristo aún lanzará, ekbale, el juicio a la victoria. Esto se refiere, por supuesto, a los horrores de la tribulación, y al tiempo en que Cristo saldrá para destruir a todos sus enemigos y establecer su reino. 5, y en su nombre esperarán los gentiles. Aquí, pues, es una gran predicción de Isaías que en el futuro, 1, las naciones gentiles escucharían el Evangelio y encontrarían esperanza en Cristo, y, 2, que Cristo lanzaría juicio hasta la victoria, refiriéndose a su venida en venganza para destruir a todos sus enemigos, y sin embargo, maravilloso para narrar. Mateo aquí declara que esta profecía de Isaías entonces se cumplió, incluso antes de que los gentiles hayan oído el Evangelio, y usa la misma palabra para expresar este cumplimiento. Que él usa en Mateo 8 y 17, terote, el primer aorist pasivo, subjuntivo, tercera persona singular del verbo plero, yo cumplo. La sanidad del cuerpo y la expiación, parte 4. En esta entrada TJMC Crossan continúa con su demostración de que la sanidad divina al igual que la salvación están incluidas en la expiación. Mateo afirma en Mateo 12 y 17 que Cristo hizo lo que hizo en esta ocasión, para que se cumpla, plerote, que fue hecho por Isaías el profeta, y aquí utiliza la misma palabra para cumplido, terote, que él usa en Mateo 8 y 17 con respecto al cumplimiento de Isaías 53, 4. Porque Mateo declaró en Mateo 12 y 17 que esta gran profecía de Isaías 42, 1 al 4 se cumplió en este tiempo cuando no se cumpliría hasta que Jesús estableciera su reino milenial. Porque, desde el punto de vista de Dios, realmente se cumplió tan pronto como Cristo estuvo aquí en la tierra, y comenzó su ministerio de salvación. Pero, alguien pregunta, ¿es el tiempo aoristo, que indica una acción pasada y momentánea completada, alguna vez usada para expresar eventos futuros? Sí. Vea la gramática griega de Yelf, volumen 2, página 65. Aquí leemos, el aoristo, como el perfecto, también se usa para expresar eventos futuros que ciertamente deben suceder. Sabía que estas profecías de Isaías, Mateo sabía, con toda seguridad serían cumplidas por Dios, por lo que aquí utiliza el tiempo aoristo,
sacando así la gran verdad de que su cumplimiento estaba asegurado. Aunque Mateo aquí declara que esta predicción de Isaías 42, 1-4 había sido cumplida, ¿quién es tan estúpido como para decir que Cristo todavía no está declarando juicio a los gentiles? Que Él todavía no es paciente, amable, amoroso y perdona a los más débiles de los hombres. ¿Acaso Cristo ha arrojado, vale, juicio hasta la victoria? No. ¿Están todavía todas las naciones gentiles confiando en su nombre? No. Sin embargo, Mateo afirma que esta gran predicción se había cumplido tan pronto como Cristo comenzó su bendito ministerio mirando con este fin, y usa la misma palabra para podría ser cumplido, terote, que emplean Mateo 8 y 17. Esto es, pues, una prueba positiva para todos los verdaderos eruditos griegos y para todas las mentes sin prejuicios de que Mateo 8 y 16 y 17 es una predicación de que no se cumplirá completamente hasta el final de esta era de la Iglesia. Lector, porque los oponentes de la curación en la expiación dan un significado a este verbo, puede ser cumplido, en Mateo 12 y 17 y otro significado totalmente a la misma palabra, plerote, en Mateo 8 y 17. Porque el deseo es el padre del pensamiento. Oh consistencia, tú eres una joya. Nuevamente examinemos Lucas 4, 17 al 21, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta predicción se encuentra en Isaías 61, 2. Cristo no dio toda esta profecía, ya que Isaías 61, 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cristo se detuvo y no dio la última parte de esta predicción porque él no había venido entonces en venganza, y no vendría hasta la tribulación. Aquí hay, entonces, una maravillosa predicción que cubre toda la era de la Iglesia. Cristo sigue predicando el Evangelio a los pobres a través de sus discípulos. Él todavía está predicando la liberación a los cautivos, los atados por Satanás. Él todavía está curando a los quebrantados de corazón. Todavía está dando vista a los ciegos, y todavía está poniendo en libertad a los que están cautivos, o, más literalmente, a los que han sido debilitados. El enfermo, tetrausmenous, el participio perfecto pasivo de trabo, quebrantado. Aunque esta predicción no se cumplirá completamente hasta que Jesús venga, Cristo declara, Lucas 4 y 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Literalmente dice esto, hoy se ha cumplido barra inversa peplerotai barra inversa esta escritura se ha cumplido escritura delante de vosotros. Pepterotai es el perfecto pasivo, el tercero singular del verbo pleroo, yo cumplo, el mismo verbo que encontramos en Mateo 8 y 17. ¿Quién es tan tonto como para declarar que, porque Cristo dijo que esta profecía había sido cumplida, por lo tanto, no necesitamos esperar que su evangelio sea predicado más a los pobres, y no necesitamos esperar que Cristo cure a los ciegos y los quebrantados de corazón, ni proclame libertad a los oprimidos, ni libertad a los cautivos, de Satanás? Eso sería absurdo. Ahora bien, la gran predicción en Isaías 53, 4, ciertamente llevó él, Cristo, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, se ha cumplido exactamente igual que Isaías 42, 1 al 4 y Isaías 61, 1 y 2 se han cumplido, y se mantendrá firme, alabado sea Dios, mientras estas grandes profecías sean buenas, es decir, hasta que Jesús venga. ¿Y por qué no? Ya que Jesús predijo, Juan 2 y 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Debemos esperar que Cristo siga realizando su ministerio u obras de sanidad, porque él dijo, Mateo 28, 20, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Sabemos que Cristo, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, está ahora a la diestra de Dios. Mire Hechos 7 y 56, Romanos 8 y 34, Efesios 1 y 20, Colosenses 3, 1, Hebreos 1, 3 y Hebreos 10 y 12. Pablo nos ha explicado cómo Cristo puede ahora estar a la diestra de Dios y al mismo tiempo estar aquí con su iglesia. Segunda de Corintios 3 y 17 dice, ahora el Señor es el Espíritu, traducción literal. Nuevamente leemos en Segunda de Corintios 3 y 18, pero todos nosotros somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, traducción literal. Sí,
Cristo está ahora aquí con su iglesia en la persona del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que trabajó todos los milagros de Cristo como se registra en Mateo 8 y 16. Después de la ascensión de Cristo, Él, como el Señor, por el Espíritu, 2 Corintios 3, 17 y 18, continuó sanando a los enfermos para todos sus discípulos. Véase la nota y notas de la adenda. La sanidad del cuerpo y la expiación, parte 5. Continuemos viendo la demostración de cómo en la expiación Jesús sanó nuestros cuerpos. Lo hizo por Pedro. En Hechos 3 y 16, Pedro explica la cura del hombre que nació cojo diciendo, y por la fe en su nombre, Cristo, ha dado hasta esta completa sanidad. De nuevo Pedro dice de esta misma maravillosa curación, Hechos 4, 9 a 10, traducción literal, si hoy examinamos la buena acción que se ha hecho a este enfermo, por qué medio ha sido curado, se sostai, salvo, sea conocido por todos vosotros, que, por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, por el touto, por este hombre está aquí delante de vosotros sano. Por medio del uso de touto, el caso dativo del pronombre demostrativo houtos, el dativo del instrumento, Pedro nos declara que este milagro fue realizado directamente por el Señor, por el Espíritu, como todos los milagros registrados en Mateo 8 y 16. Recuerde, cada milagro que Cristo realizó mientras estuvo aquí en la carne fue realizado por el poder del Espíritu, Hechos 10 y 38. En Hechos 9 y 34, Pedro le dice a Eneas, que había estado en cama durante 8 años con parálisis, Cristo Jesús te sana, y atai. Sí, Cristo Jesús hizo todos los milagros de Pedro, exactamente de la misma manera que hizo los milagros registrados en Mateo 8 y 16. Ve nuevamente Cristo, por el Espíritu Santo, realizó todos los milagros de Pablo. Romanos 15, 18 a 19 dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Nota, Pablo aquí declara que el Señor Jesús mismo realizó todos sus milagros, de Pablo, por el poder del Espíritu Santo. Recuerde, esta es la manera en que todos los milagros registrados en Mateo 8 y 16 fueron realizados. Veas Hechos 10 y 38. En Hechos 4 y 18, Pablo dice al espíritu maligno en una mujer, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Sí, Cristo, por el Espíritu Santo, hizo todos los maravillosos milagros de Pablo. Una vez más sabemos que Cristo, por el Espíritu, realizó todos los milagros de todos los discípulos después de Pentecostés. Cuando los amenazaron de muerte si volvían a predicar el Evangelio, los discípulos fueron a la oración y clamaron al Señor diciendo, Hechos 4 y 29 y 30, y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, y ayes y así, punto. Esta es una traducción literal exacta y demuestra claramente que Jesucristo, el Señor, por el Espíritu, continuó curando a los enfermos después de Pentecostés, tal como lo había hecho antes de morir en la cruz. Ahora, el Señor Jesús, por el Espíritu, es exactamente el mismo hoy. En Romanos 8 y 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Como hoy tenemos el mismo Espíritu Santo que habita en nosotros, 1, que resucitó a Cristo de entre los muertos, 2, que hizo todos los milagros de Cristo, Hechos 10 y 38, 3, que hizo todos los milagros de Pablo y todos los milagros de Pedro y de los demás discípulos, ¿por qué no esperar que el mismo Jesús, el Señor, por el Espíritu, continúe su obra milagrosa? Justo aquí citemos las palabras de Delitzsch en su maravillosa exposición de Isaías 53, 4. Delitzsch fue, sin lugar a dudas, el mayor erudito hebreo de Alemania. Enseñó hebreo en Rostock, Erlangen y Leipzig. Como hebraísta hoy no hay ningún opositor de la sanidad en la expiación que pueda llegar a compararse con Delitzsch. Además de ser el más grande de todos los hebraístas, también era un hombre profundamente espiritual. En cuanto a Isaías 53, 4, Delitzsch dice, el Evangelio de Mateo, libre pero fielmente, traduce este texto, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras enfermedades. La ayuda que Jesús prestó en todo tipo de enfermedades corporales se toma en Mateo como un cumplimiento de lo que en Isaías se profetiza del siervo de Jehová. Los verbos hebreos del texto, cuando se usan del pecado, significan asumir como una pesada carga y llevar la culpa del pecado como propia, es decir, llevar el pecado como mediador para expiarla, pero aquí donde el objeto no son nuestros pecados, sino nuestras enfermedades y dolores, el sentido mediador sigue siendo el mismo. No quiere decir que el siervo de Jehová simplemente entró en la comunión de nuestros sufrimientos,
sino que tomó sobre sí los sufrimientos que tuvimos que soportar y merecíamos llevar, y, por lo tanto, no solo los llevó, sino que también en su propia persona los soportó para poder librarnos de ellos. Ahora bien, cuando uno toma sobre sí los sufrimientos que otro llevar, y no solo en comunión con él, sino en su lugar, lo llamamos sustitución. Aquí, entonces, Delitzsch, tal vez el más grande de todos los hebraístas modernos, declara que el llevar y quitar nuestras enfermedades y dolencias, tan claramente enseñado en Isaías 53, 4, es una parte integral de la obra redentora de Cristo, o, en otras palabras, que la curación corporal está en la expiación. Esto concuerda con los ya citados Young, Lizard y Maclaren. Los mismos dos verbos, llevar, nasa, y sufrir, sabal, de Isaías 53, 4, donde nos dice, Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, son los mismos dos verbos usados en Isaías 53, 11 y 12 para expresar la gran verdad que Cristo llevó vicariamente nuestros pecados y nuestras iniquidades. A la vista de un hecho tan estupendo, como decir con tan profunda falta de erudición que la sanidad en la expiación no es una doctrina bíblica, una mera invención humana. De nuevo citamos Mateo 8, 16 y 17, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. De nuevo, estamos absolutamente seguros de que esta predicción es para esta era de la Iglesia, debido a esta palabra, nuestras, en Isaías 53, 4 y 5. En Isaías 53, 4 leemos, ciertamente Él ha llevado nuestras dolencias, sufrido vicariamente, sabal, nuestros dolores. En el versículo 5 leemos, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La palabra para nuestros, en Isaías 53, 5, que se refiere a nuestros pecados, se expresa en el hebreo por el mismo sufijo que expresa esta misma palabra en Isaías 53, 4, donde se refiere a nuestras enfermedades. Por lo tanto, se refiere a las mismas personas, y desafiamos a cualquier erudito hebreo a demostrar lo contrario. Ya que estamos incluidos en el nuestros de Isaías 53, 5, el herido fue por nuestras rebeliones, también debemos ser incluidos en el nuestro de Isaías 53, 4, ciertamente Él ha cargado nuestras enfermedades y ha llevado nuestro esfuerzo. Nuevamente, estamos muy seguros de que el nuestros de Isaías 53, 4 y Mateo 8 y 17 nos incluye hoy, debido a la forma en que Mateo se expresa en el griego, Él mismo tomó nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades, lee en griego, tasas teneias geman, las enfermedades de nosotros. La sanidad del cuerpo y la expiación, parte 6. En esta entrada seguimos viendo la demostración por medio de las palabras griegas de que Jesús sufrió por nuestras enfermedades, pero también nos muestra claramente todo el dolor que tuvo que soportar, convirtiéndose él mismo en una llaga para sanar nuestros cuerpos. Pasa ahora a 1 Corintios 15, 3 y lee, Cristo murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados, se lee en el griego apetona Martín Geman, por los pecados de nosotros. En 1 Pedro 2 y 24, se usa la misma palabra para nuestro, emón, el cual su propio ser llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Nuestros pecados, aquí se lee en el griego tasamartias geman, los pecados de nosotros. Juan nos da la misma bendita verdad en un Juan 4 y 10, y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Por nuestros pecados, se lee en el griego pertona martion geman, por los pecados de nosotros. Ahora bien, como Mateo declara, Mateo 8 y 17, él mismo, Cristo, tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias, las dolencias de nosotros, y usa la misma palabra para nosotros, emón, que Pablo, Pedro y Juan emplean al decirnos que Cristo murió por nuestros pecados. Emón, solo podemos concluir que el uso de la misma palabra griega para nosotros, emón, en Mateo 8 y 17, 1 Corintios 15, 3, 1 Pedro 2 y 24 y 1 Juan 4 y 10 debe significar que Cristo tomó las enfermedades y las dolencias de las mismas personas por cuyos pecados murió. Cualquier otra conclusión es falto de erudición y da un significado falso enteramente al texto griego. El griego es un lenguaje tan exacto que, si se tratara de diferentes personas, este hecho seguramente habría sido indicado por alguna palabra o frase de diferenciación. Tratando de hacer que Isaías 53, 4 y Mateo 8 y 17 se refieran solo a la gente del día Cristo y no a nosotros es tan absurdo y falto de erudición como tratando de persuadirnos que el libro de Santiago no es para esta era de la Iglesia, pero solo para las 12 tribus dispersas, o los judíos del periodo de la tribulación. Más adelante revelaremos el absurdo total de esta enseñanza.
Para sustentar nuestras conclusiones de Isaías 53, 4 y Mateo 8 y 17, citemos aquí las palabras de tres grandes eruditos bíblicos llenos del Espíritu. A. J. Gordon, Ministerio de Sanidad, páginas 16,17, el yugo de su cruz por la cual Él levantó nuestras iniquidades, tomó también de nuestras enfermedades, el que entró en la compasión misteriosa con nuestro dolor, que es el fruto del pecado, también se puso debajo de nuestro dolor, que es la pena del pecado. En otras palabras, el pasaje parece enseñar que Cristo sufrió vicariamente nuestras enfermedades, así como nuestras iniquidades. Esto coincide exactamente con la conclusión de Delitzsch, el gran hebraísta. Escuche Andrew Murray, Curación Divina, páginas 99 y 119, no se dice solamente que el siervo justo del Señor había llevado nuestros pecados, sino también que Él ha soportado nuestras enfermedades. Parte del trabajo del Redentor, así como llevar nuestros pecados. El cuerpo y el alma han sido creados para servir juntos como una morada de Dios. La condición enfermiza del cuerpo es, como la del alma, una consecuencia de pecado, y eso es lo que Jesús ha venido a soportar, a expiar y a derrotar. Se escuche también a B. Simpson, El Evangelio de la Curación, página 17, por tanto, así como llevó nuestros pecados, Jesucristo también ha llevado y llevado nuestras enfermedades, sí, y nuestras penas. En Él podemos ser liberados por completo de la enfermedad y del dolor, y así por sus rayas somos curados. Bendito y glorioso portador de la carga. 2. Nuevamente Pedro es nuestro testigo de este gran hecho de que la sanidad corporal está en la expiación. En 1 de Pedro 2 y 24 leemos las benditas palabras, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por cuya herida, molopí, magulladura, fuisteis sanados. Pedro aquí dice, 1, que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, y 2, que por sus llagas, literalmente magulladuras, fuimos sanados. Esto coincide exactamente con Isaías 53, 5, que lee en la Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, pero Él fue herido por nuestros pecados, y molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz estaba sobre Él y por su magulladura, al molopi autou, por la magulladura de Él, somos curados. Aquí se señalan dos hechos, 1, que la palabra para curado, aquí, tanto en la Septuaginta y el Nuevo Testamento griego, es yaomai, un verbo que siempre habla de curación física en el Nuevo Testamento. Se usa 28 veces en el Nuevo Testamento, y siempre en conexión con la curación física. La palabra griega para médico es iatros, un sustantivo derivado de este mismo verbo yaomai. Por lo tanto, podemos estar plenamente seguros de que cuando Pedro declara, por sus llagas, magulladuras, fuimos sanados, se refiere a nuestra sanidad corporal, y no a ninguna curación espiritual. 2. Notemos en segundo lugar que tanto Isaías como Pedro usan la palabra singular, magulladura, o llaga, molopi, y no, magulladuras, o llagas. ¿Por qué? En Mateo 27, 26 leemos acerca de Pilato, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esto literalmente lee, y después de azotar a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Marcos 3 y 15 nos da la misma información. Ahora, ¿por qué Isaías, en la Septuaginta, y Pedro usan la palabra molopi, dativo singular de molops, y no molopsi, magulladuras, dativo plural? La palabra molop significa, la marca de un golpe, o una magulladura. Si Cristo hubiera sido tan azotado que la marca de cada golpe pudiera haberse visto claramente en su espalda, entonces la regla de la gramática griega habría exigido aquí el uso de molopsi, magulladuras, y no el molopi singular, magulladura. El uso del dativo singular aquí, molopi, el dativo del instrumento, nos dice, tan claramente como el lenguaje puede expresarlo, que la espalda de nuestro querido Salvador había sido tan terriblemente azotada que ningún golpe podía distinguirse del otro. Cada punto de su espalda estaba tan magullado y lacerado que era como una gran llaga. Si hubiera habido un cuarto de pulgada de espacio entre dos de las contusiones, el griego aquí deberá haber leído molopsi, llagas, y no molopi, llaga. Los judíos tenían una ley que ninguna persona debería recibir más de 40 golpes al azotar, pero los romanos no tenían tal ley, por lo que a menudo azotaban a su víctima hasta que moría sangrando. Pero además de azotar a Cristo en la espalda hasta que su espalda fue solo una gran contusión, los crueles romanos arrancaron sus bigotes por las raíces y le escupieron. Lea Isaías 50, 6, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos. Justo aquí citemos de la vida de Cristo de Giki, al describir la flagelación de Cristo. Las víctimas condenadas a la cruz sufrieron la horrible tortura del azote, y esto fue inmediatamente infligido a Jesús. Cerca y después de haber sido desnudado hasta la cintura, estaba atado en una postura inclinada, sus manos detrás de la espalda, a un poste,
o una cuadra, cerca del tribunal, y luego fue golpeado a placer de los soldados, con nudos de cuerdas o correa de cuero trenzado, armados en los extremos con gotas de plomo en forma de bellota o pequeños huesos afilados puntiagudos. En muchos casos no solo el dorso de la persona golpeada se abría en todas direcciones, sino que incluso los ojos, la cara, y el pecho se rompió, y los dientes no rara vez se derrumbó. En la furia de los innumerables latigazos, las víctimas a veces se hundían, entre gritos, saltos convulsivos y distorsiones, como una masa sin sensaciones, a veces muriendo en el acto una irreconocible masa de carne sangrante, para encontrar la liberación en la muerte, de la inflamación y la fiebre, la enfermedad y la vergüenza. La flagelación de Jesús fue de lo más severo, pues los soldados desfogaban con mucho gusto con cualquier judío el rencor que tenían por esa nación, y sin duda lo intentarían si no pudieron forzar la confesión que su silencio había negado al gobernador. Además, él iba a ser crucificado, y cuanto más dura la flagelación, menos vida les quedaría para detenerlos después en la guardia en la cruz. Eusebio, el primer historiador de la Iglesia, describe una flagelación romana de algunos mártires así: todos alrededor estaban horrorizados al ver los mismos músculos y tendones internos, incluso sus entrañas, estaban expuestas. Sobre la espalda quebrada del pobre de Cristo ahora ponían la pesada cruz. Juan 9 y 17. Lector, ahora entiende por qué Pedro afirma con Isaías, que, por su herida, no heridas, fuimos sanados, refiriéndose, como hemos demostrado claramente del uso de este verbo, sanado, yaomai, a la sanidad corporal. Sin duda, gran parte de su preciosa sangre fue derramada mientras recibía esa horrible magulladura para nuestra sanidad física, pero el resto de su sangre preciosa estaba reservada para ser derramada en la cruz por nuestros pecados. Sí, Pedro aquí enseña claramente, 1 de Pedro 2 y 24, que Cristo no solo sufrió, sangró y murió por nuestros pecados, sino también por nuestra sanidad física. La sanidad del cuerpo y la expiación, parte 7. Con este cierre magistral terminamos esta sección del libro que trata específicamente de la sanidad del cuerpo y la expiación. Cualquier creyente sincero al ver el peso de las pruebas bíblicas y el uso de las palabras griegas en la Biblia tendrá que aceptar la realidad que en la cruz Jesús perdonó nuestros pecados y sanó nuestros cuerpos. 3. Una vez más Pablo, así como Isaías y Pedro, es nuestro testigo de este mismo gran hecho que la curación corporal está en la expiación. En la sanidad del cuerpo y la expiación, parte 6. En esta entrada seguimos viendo la demostración por medio de las palabras griegas de que Jesús sufrió por nuestras enfermedades, pero también nos muestra claramente todo el dolor que tuvo que soportar, convirtiéndose él mismo en una llaga para sanar nuestros cuerpos. Pasa ahora a 1 Corintios 15, 3 y lee: Cristo murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados, se lee en el griego apetona Martín Geman, por los pecados de nosotros. En 1 de Pedro 2 y 24, se usa la misma palabra para nuestro, emón, el cual su propio ser llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Nuestros pecados, aquí se lee en el griego tasamartias geman, los pecados de nosotros. Juan nos da la misma bendita verdad en un Juan 4 y 10, y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Por nuestros pecados, se lee en el griego pertonamartion geman, por los pecados de nosotros. Ahora bien, como Mateo declara, Mateo 8 y 17, él mismo, Cristo, tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias, las dolencias de nosotros, y usa la misma palabra para nosotros, emón, que Pablo, Pedro y Juan emplean al decirnos que Cristo murió por nuestros pecados. Emón, solo podemos concluir que el uso de la misma palabra griega para nosotros, emón, en Mateo 8 y 17, 1 Corintios 15, 3, 1 Pedro 2 y 24 y 1 Juan 4 y 10 debe significar que Cristo tomó las enfermedades y las dolencias de las mismas personas por cuyos pecados murió. Cualquier otra conclusión es falto de erudición y da un significado falso enteramente al texto griego. El griego es un lenguaje tan exacto que, si se tratara de diferentes personas, este hecho seguramente habría sido indicado por alguna palabra o frase de diferenciación. Tratando de hacer que Isaías 53, 4 y Mateo 8 y 17 se refieran solo a la gente del día Cristo y no a nosotros es tan absurdo y falto de erudición como tratando de persuadirnos que el libro de Santiago no es para esta era de la Iglesia, pero solo para las 12 tribus dispersas, o los judíos del período de la tribulación. Más adelante revelaremos el absurdo total de esta enseñanza. Para sustentar nuestras conclusiones de Isaías 53, 4 y Mateo 8 y 17, citemos aquí las palabras de tres grandes eruditos bíblicos llenos del Espíritu. A. J. Gordon, Ministerio de Sanidad, páginas 16,17, el yugo de su cruz por la cual él levantó nuestras iniquidades, tomó también de nuestras enfermedades, el que entró en la compasión misteriosa con nuestro dolor, que es el fruto del pecado,
también se puso debajo de nuestro dolor, que es la pena del pecado. En otras palabras, el pasaje parece enseñar que Cristo sufrió vicariamente nuestras enfermedades, así como nuestras iniquidades. Esto coincide exactamente con la conclusión de Delitzsch, el gran hebraísta. Escuche a Andrew Murray, Curación Divina, páginas 99 y 119, no se dice solamente que el siervo justo del Señor había llevado nuestros pecados, sino también que Él ha soportado nuestras enfermedades. Parte del trabajo del Redentor, así como llevar nuestros pecados. El cuerpo y el alma han sido creados para servir juntos como una morada de Dios. La condición enfermiza del cuerpo es, como la del alma, una consecuencia de pecado, y eso es lo que Jesús ha venido a soportar, a expiar y a derrotar. Se escuche también a B. Simpson, El Evangelio de la Curación, página 17, por tanto, así como llevó nuestros pecados, Jesucristo también ha llevado nuestras enfermedades, sí, y nuestras penas. En Él podemos ser liberados por completo de la enfermedad y del dolor, y así por sus rayas somos curados. Bendito y glorioso portador de la carga. 2. Nuevamente Pedro es nuestro testigo de este gran hecho de que la sanidad corporal está en la expiación. En 1 de Pedro 2 y 24 leemos las benditas palabras, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por cuya herida, molopí, magulladura, fuisteis sanados. Pedro aquí dice, 1, que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, y 2, que por sus llagas, literalmente magulladuras, fuimos sanados. Esto coincide exactamente con Isaías 53, 5, que lee en la Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, pero Él fue herido por nuestros pecados, y molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz estaba sobre Él y por su magulladura, al molopi autou, por la magulladura de Él, somos curados. Aquí se señalan dos hechos, uno, que la palabra para curado, aquí, tanto en la Septuaginta y el Nuevo Testamento griego, es yaomai, un verbo que siempre habla de curación física en el Nuevo Testamento. Se usa 28 veces en el Nuevo Testamento, y siempre en conexión con la curación física. La palabra griega para médico es iatros, un sustantivo derivado de este mismo verbo yaomai. Por lo tanto, podemos estar plenamente seguros de que cuando Pedro declara, por sus llagas, magulladuras, fuimos sanados, se refiere a nuestra sanidad corporal, y no a ninguna curación espiritual. 2. Notemos en segundo lugar que tanto Isaías como Pedro usan la palabra singular, magulladura, o llaga, molopi, y no, magulladuras, o llagas. ¿Por qué? En Mateo 27, 26 leemos acerca de Pilato, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esto literalmente lee, y después de azotar a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Marcos 3 y 15 nos da la misma información. Ahora, ¿por qué Isaías, en la Septuaginta, y Pedro usan la palabra molopi, dativo singular de molops, y no molopsi, magulladuras, dativo plural? La palabra molop significa, la marca de un golpe, o una magulladura. Si Cristo hubiera sido tan azotado que la marca de cada golpe pudiera haberse visto claramente en su espalda, entonces la regla de la gramática griega habría exigido aquí el uso de molopsi, magulladuras, y no el molopi singular, magulladura. El uso del dativo singular aquí, molopi, el dativo del instrumento, nos dice, tan claramente como el lenguaje puede expresarlo, que la espalda de nuestro querido Salvador había sido tan terriblemente azotada que ningún golpe podía distinguirse del otro. Cada punto de su espalda estaba tan magullado y lacerado que era como una gran llaga. Si hubiera habido un cuarto de pulgada de espacio entre dos de las contusiones, el griego aquí deberá haber leído molopsi, llagas, y no molopi, llaga. Los judíos tenían una ley que ninguna persona debería recibir más de 40 golpes al azotar, pero los romanos no tenían tal ley, por lo que a menudo azotaban a su víctima hasta que moría sangrando. Pero además de azotar a Cristo en la espalda hasta que su espalda fue solo una gran contusión, los crueles romanos arrancaron sus bigotes por las raíces y le escupieron. Lea Isaías 50, 6, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos. Justo aquí citemos de la vida de Cristo de Giki, al describir la flagelación de Cristo. Las víctimas condenadas a la cruz sufrieron la horrible tortura del azote, y esto fue inmediatamente infligido a Jesús. Cerca y después de haber sido desnudado hasta la cintura, estaba atado en una postura inclinada, sus manos detrás de la espalda, a un poste o una cuadra, cerca del tribunal, y luego fue golpeado a placer de los soldados, con nudos de cuerdas o correa de cuero trenzado, armados en los extremos con gotas de plomo en forma de bellota o pequeños huesos afilados puntiagudos. En muchos casos no solo el dorso de la persona golpeada se abría en todas direcciones, sino que incluso los ojos, la cara, y el pecho se rompió, y los dientes no rara vez se derrumbó.
En la furia de los innumerables latigazos, las víctimas a veces se hundían, entre gritos, saltos convulsivos y distorsiones, como una masa sin sensaciones, a veces muriendo en el acto una irreconocible masa de carne sangrante, para encontrar la liberación en la muerte, de la inflamación y la fiebre, la enfermedad y la vergüenza. La flagelación de Jesús fue de lo más severo, pues los soldados desfogaban con mucho gusto con cualquier judío el rencor que tenían por esa nación, y sin duda lo intentarían si no pudieron forzar la confesión que su silencio había negado al gobernador. Además, él iba a ser crucificado, y cuanto más dura la flagelación, menos vida les quedaría para detenerlos después en la guardia en la cruz. Eusebio, el primer historiador de la Iglesia, describe una flagelación romana de algunos mártires así: todos alrededor estaban horrorizados al ver los mismos músculos y tendones internos, e incluso sus entrañas, estaban expuestas. Sobre la espalda quebrada del pobre de Cristo ahora ponían la pesada cruz. Juan 9:17. Lector, ahora entiende por qué Pedro afirma con Isaías, que, por su herida, no heridas, fuimos sanados, refiriéndose, como hemos demostrado claramente del uso de este verbo, sanado, yaomai, a la sanidad corporal. Sin duda, gran parte de su preciosa sangre fue derramada mientras recibía esa horrible magulladura para nuestra sanidad física, pero el resto de su sangre preciosa estaba reservada para ser derramada en la cruz por nuestros pecados. Sí, Pedro aquí enseña claramente, 1 de Pedro 2:24, que Cristo no solo sufrió, sangró y murió por nuestros pecados, sino también por nuestra sanidad física. Corintios 6:19-20, que el nosotros de Apocalipsis 5, no incluye tanto nuestros cuerpos como nuestros espíritus, y usa la misma palabra para comprado o redimido que Juan usa. Luego, estos dos pasajes juntos enseñan claramente la bendita verdad de que, cuando Cristo derramó su sangre en la espantosa flagelación y en la cruz, Él redimió nuestros cuerpos y nuestros espíritus por su sangre, el precio pagado. Ningún erudito griego sin prejuicios puede extraer otra conclusión mientras estudia de cerca 1 Corintios 6:19-20 y Apocalipsis 5:9. Sí, alabado sea Dios, Pablo enseña claramente en 1 Corintios 6:19-20 que la sanidad corporal está en la expiación. Pero, dice alguien, si Pablo enseña que Cristo murió para redimir tanto nuestro cuerpo como nuestra alma, porque dice en Romanos 8:23, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿no enseña aquí Pablo que nuestro cuerpo aún no ha sido redimido? Mira la nota de la Biblia de Scofield en Romanos 3:24. Aquí muestra el significado de los tres verbos del Nuevo Testamento traducidos como redimidos, a saber, agorazo, exagorazo y lutro. En Romanos 8:23, Pablo usa la palabra apolutrosis. Esto se deriva de apo, de, y de lutro, soy hecho libre después que se haya pagado un rescate. Entonces apolutrosis, redención, en Romanos 8:23 significa, el estado libre de algo que ya ha sido rescatado. En 1 Corintios 6:19-20 Pablo declara que ya han sido redimidos, agorazo, el cuerpo y el espíritu, al haber sido pagado el precio por nosotros. En Gálatas 3:13 afirma que hemos sido redimidos, o comprados de debajo, exagorazo, de la maldición de la ley, pero todavía no hemos experimentado la redención, apolutrosis, Romanos 8:23, en el sentido de que no estamos completamente liberados de todos los malos resultados de nuestra antigua esclavitud a Satanás. Nuestros cuerpos todavía están sujetos al dolor, la enfermedad y la muerte, y serán hasta que recibamos nuestros cuerpos glorificados, la redención que Pablo llama apolutrosis, Romanos 8:23. Recuerda que Pablo afirma aquí, la sanidad del cuerpo y la expiación, parte 6. En esta entrada seguimos viendo la demostración por medio de las palabras griegas de que Jesús sufrió por nuestras enfermedades, pero también nos muestra claramente todo el dolor que tuvo que soportar, convirtiéndose él mismo en una llaga para sanar nuestros cuerpos. Pasa ahora a 1 Corintios 15:3 y lee, Cristo murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados, se lee en el griego apetona Martín Geman, por los pecados de nosotros. En 1 de Pedro 2:24, se usa la misma palabra para nuestro, emón, el cual su propio ser llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Nuestros pecados, aquí se lee en el griego tasamartias Geman, los pecados de nosotros. Juan nos da la misma bendita verdad en un Juan 4:10, y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Por nuestros pecados, se lee en el griego pertona martion Geman, por los pecados de nosotros. Ahora bien, como Mateo declara, Mateo 8:17, él mismo, Cristo, tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias, las dolencias de nosotros, y usa la misma palabra para nosotros, emón, que Pablo,
Pedro y Juan emplean al decirnos que Cristo murió por nuestros pecados. Emón, solo podemos concluir que el uso de la misma palabra griega para nosotros, emón, en Mateo 8 y 17, 1 Corintios 15, 3, 1 Pedro 2 y 24 y 1 Juan 4 y 10 debe significar que Cristo tomó las enfermedades y las dolencias de las mismas personas por cuyos pecados murió. Cualquier otra conclusión es falto de erudición y da un significado falso enteramente al texto griego. El griego es un lenguaje tan exacto que, si se tratara de diferentes personas, este hecho seguramente habría sido indicado por alguna palabra o frase de diferenciación. Tratando de hacer que Isaías 53, 4 y Mateo 8 y 17 se refieran solo a la gente del día Cristo y no a nosotros es tan absurdo y falto de erudición como tratando de persuadirnos que el libro de Santiago no es para esta era de la Iglesia, pero solo para las 12 tribus dispersas, o los judíos del período de la tribulación. Más adelante revelaremos el absurdo total de esta enseñanza. Para sustentar nuestras conclusiones de Isaías 53, 4 y Mateo 8 y 17, citemos aquí las palabras de tres grandes eruditos bíblicos llenos del Espíritu. A. J. Gordon, Ministerio de Sanidad, páginas 16,17, el yugo de su cruz por la cual él levantó nuestras iniquidades, tomó también de nuestras enfermedades, el que entró en la compasión misteriosa con nuestro dolor, que es el fruto del pecado, también se puso debajo de nuestro dolor, que es la pena del pecado. En otras palabras, el pasaje parece enseñar que Cristo sufrió vicariamente nuestras enfermedades, así como nuestras iniquidades. Esto coincide exactamente con la conclusión de Delitzsch, el gran hebraísta. Escuche Andrew Murray, Curación Divina, páginas 99 y 119, no se dice solamente que el siervo justo del Señor había llevado nuestros pecados, sino también que él ha soportado nuestras enfermedades. Parte del trabajo del Redentor, así como llevar nuestros pecados. El cuerpo y el alma han sido creados para servir juntos como una morada de Dios. La condición enfermiza del cuerpo es, como la del alma, una consecuencia de pecado, y eso es lo que Jesús ha venido a soportar, a expiar y a derrotar. Se escuche también a B. Simpson, El Evangelio de la Curación, página 17, por tanto, así como llevó nuestros pecados, Jesucristo también ha llevado nuestras enfermedades, sí, y nuestras penas. En él podemos ser liberados por completo de la enfermedad y del dolor, y así por sus rayas somos curados. Bendito y glorioso portador de la carga. 2. Nuevamente Pedro es nuestro testigo de este gran hecho de que la sanidad corporal está en la expiación. En 1 de Pedro 2 y 24 leemos las benditas palabras, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por cuya herida, molopí, magulladura, fuisteis sanados. Pedro aquí dice, 1, que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, y 2, que por sus llagas, literalmente magulladuras, fuimos sanados. Esto coincide exactamente con Isaías 53, 5, que lee en la Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, pero él fue herido por nuestros pecados, y molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz estaba sobre él y por su magulladura, al molopi autou, por la magulladura de él, somos curados. Aquí se señalan dos hechos, uno, que la palabra para curado, aquí, tanto en la Septuaginta y el Nuevo Testamento griego, es yaomai, un verbo que siempre habla de curación física en el Nuevo Testamento. Se usa 28 veces en el Nuevo Testamento, y siempre en conexión con la curación física. La palabra griega para médico es iatros, un sustantivo derivado de este mismo verbo yaomai. Por lo tanto, podemos estar plenamente seguros de que cuando Pedro declara, por sus llagas, magulladuras, fuimos sanados, se refiere a nuestra sanidad corporal, y no a ninguna curación espiritual. 2. Notemos en segundo lugar que tanto Isaías como Pedro usan la palabra singular, magulladura, o llaga, molopi, y no, magulladuras, o llagas. ¿Por qué? En Mateo 27, 26 leemos acerca de Pilato, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esto literalmente lee, y después de azotar a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Marcos 3 y 15 nos da la misma información. Ahora, ¿por qué Isaías, en la Septuaginta, y Pedro usan la palabra molopi, dativo singular de molops, y no molopsi, magulladuras, dativo plural? La palabra molop significa, la marca de un golpe, o una magulladura. Si Cristo hubiera sido tan azotado que la marca de cada golpe pudiera haberse visto claramente en su espalda, entonces la regla de la gramática griega habría exigido aquí el uso de molopsi, magulladuras, y no el molopi singular, magulladura. El uso del dativo singular aquí, molopi, el dativo del instrumento, nos dice, tan claramente como el lenguaje puede expresarlo, que la espalda de nuestro querido Salvador había sido tan terriblemente azotada que ningún golpe podía distinguirse del otro.
Cada punto de su espalda estaba tan magullado y lacerado que era como una gran llaga. Si hubiera habido un cuarto de pulgada de espacio entre dos de las contusiones, el griego aquí deberá haber leído molopsi, llagas, y no molopi, llaga. Los judíos tenían una ley que ninguna persona debería recibir más de 40 golpes al azotar, pero los romanos no tenían tal ley, por lo que a menudo azotaban a su víctima hasta que moría sangrando. Pero además de azotar a Cristo en la espalda hasta que su espalda fue solo una gran contusión, los crueles romanos arrancaron sus bigotes por las raíces y le escupieron. Lea Isaías 50, 6, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos. Justo aquí citemos de la vida de Cristo de Giki, al describir la flagelación de Cristo. Las víctimas condenadas a la cruz sufrieron la horrible tortura del azote, y esto fue inmediatamente infligido a Jesús. Cerca y después de haber sido desnudado hasta la cintura, estaba atado en una postura inclinada, sus manos detrás de la espalda, a un poste o una cuadra, cerca del tribunal, y luego fue golpeado a placer de los soldados, con nudos de cuerdas o correa de cuero trenzado, armados en los extremos con gotas de plomo en forma de bellota o pequeños huesos afilados puntiagudos. En muchos casos no solo el dorso de la persona golpeada se abría en todas direcciones, sino que incluso los ojos, la cara, y el pecho se rompió, y los dientes no rara vez se derrumbó. En la furia de los innumerables latigazos, las víctimas a veces se hundían, entre gritos, saltos convulsivos y distorsiones, como una masa sin sensaciones, a veces muriendo en el acto una irreconocible masa de carne sangrante, para encontrar la liberación en la muerte, de la inflamación y la fiebre, la enfermedad y la vergüenza. La flagelación de Jesús fue de lo más severo, pues los soldados desfogaban con mucho gusto con cualquier judío el rencor que tenían por esa nación, y sin duda lo intentarían si no pudieron forzar la confesión que su silencio había negado al gobernador. Además, él iba a ser crucificado, y cuanto más dura la flagelación, menos vida les quedaría para detenerlos después en la guardia en la cruz. Eusebio, el primer historiador de la Iglesia, describe una flagelación romana de algunos mártires así: todos alrededor estaban horrorizados al ver los mismos músculos y tendones internos, incluso sus entrañas, estaban expuestas. Sobre la espalda quebrada del pobre de Cristo ahora ponían la pesada cruz. Juan 9 y 17. Lector, ahora entiende por qué Pedro afirma con Isaías, que, por su herida, no heridas, fuimos sanados, refiriéndose, como hemos demostrado claramente del uso de este verbo, sanado, yaomai, a la sanidad corporal. Sin duda, gran parte de su preciosa sangre fue derramada mientras recibía esa horrible magulladura para nuestra sanidad física, pero el resto de su sangre preciosa estaba reservada para ser derramada en la cruz por nuestros pecados. Sí, Pedro aquí enseña claramente, 1 de Pedro 2 y 24, que Cristo no solo sufrió, sangró y murió por nuestros pecados, sino también por nuestra sanidad física. 1 Corintios 6 y 20, que hemos sido comprados, cuerpo y espíritu, por un precio, y utiliza el mismo verbo para comprado, agorazo, que se traduce redimido en Apocalipsis 5, 9, donde nos dice que el precio pagado era la sangre de Cristo. Ten en cuenta que Pablo usa el tiempo aoristo de este verbo en 1 Corintios 6 y 20, egorastete, que nos dice, tan claramente como las palabras pueden expresarlo, que la redención del espíritu y del cuerpo era entonces algo ya realizado. Pero, aunque el precio de nuestra redención ya había sido pagado, Pablo dice en Efesios 4 y 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual habéis sido sellados hasta el día de la redención. Apolutrosis de Rom 8 y 23. Esta es una prueba positiva de que esta redención de Romanos 8 y 23, apolutrosis, se refiere a algo que tiene lugar después de esa redención que salva nuestras almas, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como aquel que derramó su sangre para redimirnos en cuerpo y alma. Nuestros espíritus también, como nuestros cuerpos, todavía están esperando esta misma redención, apolutrosis, porque Pablo dice, Romanos 8 y 23, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Nosotros mismos, aquí se refiere a nuestros espíritus, que habitan y controlan nuestros cuerpos. Estamos absolutamente seguros de esto, porque el pronombre nosotros, emeis, es la misma palabra que encontramos en Apocalipsis 1, 5, y nos la gemas, accusativo femeis, de nuestros pecados. Nuestros espíritus redimidos, que han sido lavados del pecado, así como nuestros cuerpos redimidos, ahora pueden gemir y sufrir dolor. La palabra, gemido, estenazo, significa suspirar profundamente, o gemir con dolor y angustia, ya sea mental o física. Sí, nuestros espíritus, así como nuestros cuerpos, ahora pueden sufrir dolor y angustia. Todo cambiará, sin embargo, cuando se produzca esta redención, llamada apolutrosis, el estado libre de. Cuando ocurra esta apolutrosis,
Romanos 8 y 23, tanto nuestros espíritus como nuestros cuerpos estarán completamente libres de la pena, del dolor, del llanto y de todas las consecuencias de la esclavitud del pecado de la cual Cristo ya nos redimió por su terrible flagelo y muerte. Mira Apocalipsis 21, 4. Vea la nota 2, notas de adenda. De nuevo, Pablo enseña esta misma gran verdad, que Cristo murió tanto por nuestras enfermedades como por nuestros pecados. En Gálatas 3 y 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndonos maldición por nosotros. La palabra griega aquí para redimir no es agorazo, sino exagorazo, y significa comprar o redimir fuera de o lejos de. La palabra para maldición aquí es kataara. Tenga en cuenta esta palabra. Pasa ahora a Deuteronomio 28, 15-47, y verás que toda clase de enfermedad y dolencia está incluida en la maldición de la ley. En Deuteronomio 28, 1 leemos, acontecerá que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Los versículos 2 a 14 exponen entonces las maravillosas bendiciones de Dios, si tan solo obedecen sus mandamientos. Ahora lee Deuteronomio 28, 15,21, 22, 27, 28, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, katarai, y te alcanzarán. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Recuerda que Deuteronomio 28, 15 llama a todas estas enfermedades que seguirían la desobediencia a la ley de Dios, maldiciones, katarai en la Septuaginta. Ahora bien, este es el plural nominativo de la misma palabra que Pablo usa cuando dice, Gálatas 3 y 13, Cristo nos redimió de la maldición, kataara, de la ley, haciéndose, genomenos, convertido en maldición, kataara, por nosotros. Puesto que la enfermedad era una de las maldiciones, kataara, de la ley, y Cristo murió para redimirnos de la maldición, kataara, de la ley, convirtiéndose en una maldición, kataara, por nosotros, sustitución de expiación, por lo tanto, según la enseñanza de Pablo, la sanidad corporal está en la expiación. A la luz de Isaías 53, 4 y de Isaías 53, 11 y 12, esto es lo que esperaríamos que Pablo enseñara. La sanidad del cuerpo y la expiación, parte 8. En esta entrada veremos cómo es que toda enfermedad procede del diablo y cómo Jesús es la solución para ellas. Razón 3. Una vez más, todos los santos deben esperar que Dios sane sus enfermedades hoy, porque toda enfermedad es el resultado de la obra de Satanás, cuando introdujo el pecado en este mundo, y Cristo fue manifestado para destruir la obra de Satanás. Hechos 10 y 38 nos demuestra concluyentemente que todas las enfermedades que Cristo sanó mientras estaban en la tierra habían sido causadas por Satanás. En Hechos 10 y 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La palabra aquí para oprimido es katadunasteumenous, el participio presente, pasivo de katadunasteu, yo domino o ejerzo el señorío sobre. Entonces todos los que Cristo sanó mientras estaban en la tierra estaban enfermos o afligidos porque Satanás había obtenido el señorío, ya sea sobre ellos o sus antepasados. Sí, todo mal físico que Cristo sanó, como Pedro asegura aquí, fue el resultado de la obra de Satanás. Pero Jesús vino, murió en la cruz y resucitó para destruir las obras del diablo. En Hebreos 2 y 14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Cristo murió para destruir el poder de Satanás sobre la muerte. ¿No es la enfermedad un método por el cual Satanás causa la muerte? Entonces Cristo murió para destruir, anular el poder de la enfermedad. Juan revela la misma verdad en 1 de Juan 3, 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Es la enfermedad el resultado del trabajo del diablo? Sí. Entonces Cristo murió y resucitó para destruir, anular el poder de la enfermedad. La sanidad del cuerpo y la expiación, parte 9. En esta entrada como el Espíritu Santo, que obró en Jesús y los apóstoles, nos ayuda contra las enfermedades dando vida a nuestros cuerpos. Razón 4.
Una cuarta razón por la cual todos los cristianos deben esperar que Dios sane sus cuerpos enfermos hoy es porque el mismo Espíritu Santo que hizo todos los milagros de Cristo y los resucitó de entre los muertos todavía está en la iglesia y tiene todo su poder dador de vida de antaño. En Juan 2:16, Cristo declara enfáticamente que el Espíritu Santo permanecería con nosotros para siempre. Luego, en 1 Tesalonicenses 1:5, Pablo afirma, porque nuestro Evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, dunamis, y en el Espíritu Santo. Ahora bien, esta palabra para poder, dunamis, es el poder del Espíritu Santo de Lucas 12:49 y Hechos 1:8. De nuevo, Pablo declara, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios, los miembros de su verdadera iglesia, espíritu de cobardía, sino de poder, dunamis, poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, que ahora permanece en nosotros, es el Espíritu Santo con poder, dunamis, el mismo Espíritu Santo que controló todas las acciones de Cristo mientras estaba en la tierra. Lucas 4:14, y Jesús regresó en el poder, dunamis, del Espíritu a Galilea. Este mismo Espíritu Santo, que ahora está en la iglesia, fue el quien ungió a Cristo y le dio el poder de obrar todos sus milagros. Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, dunamis, a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Recuerda, Cristo hizo todos sus milagros en el poder del Espíritu Santo, y no en su propio poder como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lector, Cristo nos ha asegurado que este mismo poder del Espíritu Santo, llamado dunamis, es para cada uno de sus santos hoy. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pablo también nos ha asegurado en 2 de Timoteo 1:7 y en otros lugares que Dios ha dado a su iglesia, el Espíritu Santo de poder, dunamis, el mismo Espíritu Santo que controló la vida de Cristo, Lucas 4:14, y obró todos sus milagros, Hechos 10:38, y el mismo Espíritu Santo que obró todos los milagros de Pablo. En Romanos 15:18-19, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Por medio de poderosas señales y prodigios, por el poder, dunamis, del Espíritu de Dios. Puesto que el mismo Espíritu Santo que hizo todos los milagros de Cristo y todos los milagros de Pablo está en la iglesia hoy con todo el poder de los tiempos pasados, dunamis, porque no debemos esperar que Él sane a los enfermos hoy. No es de extrañar que Pablo declare, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, asteneiais. Esta palabra griega asteneiais es el dativo plural de asteneia, la palabra más común en el idioma griego para enfermedad. Pero mira bien la palabra aquí traducida como ayuda, sunantilambanetai. Este es el tiempo presente, tercera persona singular del verbo declarante sunantilambanomai, y viene de san, junto con anti, en contra, y lambano, apoderarse de. Esta palabra, por lo tanto, significa apoderarse de algo en contra junto con. Así, en Romanos 8:26 se nos dice que el Espíritu Santo se apodera de nuestras enfermedades junto con alguien. ¿Con quién? Bueno, con nosotros mismos, cuando cumplimos con las condiciones necesarias, las condiciones establecidas en Juan 15:7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Luego, Romanos 8:26 nos enseña que la obra del Espíritu Santo hoy en día es tanto apoderarse de nuestras enfermedades, como es convencer a los pecadores de su pecado. Escuche ahora Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, sopoiesei, también vuestros cuerpos mortales, neta, por su Espíritu que mora en vosotros. Este verbo, vivificará, es sopoiesei, el futuro, tercera persona singular de sopoieo, y viene de zoe, vida, y poieo, lo hago. El Dr. Gabelein, de Healing Question, página 78, dice acerca de este versículo, Romanos 8:11, la vivificación del cuerpo del creyente no es un hecho presente, sino que espera su realización futura. La palabra vivificar significa hacer vivir lo que está muerto. La vivificación tendrá lugar en la resurrección, cuando el cuerpo del creyente se convertirá en su propio cuerpo glorioso. El Dr. Gabelein dice, la palabra vivificar aquí significa hacer vivo lo que está muerto. Esto es cierto cuando esta palabra se usa con necros, como en Romanos 4:17, el cual da vida a los muertos. Da vida, aquí es sopoiontos, el participio presente, genitivo, masculino es sopoieo, y así literalmente se lee, Dios dando vida o vivificando a los muertos, necros, punto. Necros es el plural acusativo de necros, un cuerpo humano muerto.
El escritor ha estudiado muy de cerca un gran número de autores griegos, pero nunca ha encontrado un solo caso donde la palabra tnetos significa un cadáver. Tnetos, mortal, es un adjetivo derivado de tnesku, yo morí, y siempre significa subordinado o sujeto a muerte, en contraste con athanatos, inmortal. La palabra griega para un cuerpo humano muerto es necros, pero nunca tnetos, que siempre se refiere a algo sujeto a la muerte, pero nunca a un cuerpo muerto. Que Pablo explique lo que quiere decir con la palabra tnetos, mortal. En Romanos 6 y 12 dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, tnetos, la misma palabra que en Romanos 8 y 11, dijo Pablo, no reine el pecado en vuestro cadáver. Habría sido un absoluto sinsentido. Una vez más Pablo nos da el verdadero significado de tnetos en 2 Corintios 4 y 11, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Sí, nuestra carne mortal, tnetos, significaría aquí, nuestra carne muerta, ¿cómo podríamos, teniendo nuestros cuerpos muertos, manifestar la vida de Cristo? Nunca. Ahora debemos manifestar la vida de Jesucristo en estos cuerpos que están sujetos a la muerte, pues la palabra, mortal, tnetos, nunca significa un cadáver, sino siempre algo que está sujeto a la muerte, pero que aún no está muerto. Juan Calvino, ese magnífico erudito griego, es correcto cuando dice Romanos 8 y 11, la vivificación del cuerpo mortal aquí no puede referirse a la resurrección de los santos, sino significa dar vida a sus cuerpos, mientras están aquí en la tierra, por el Espíritu. Ningún verdadero erudito griego, experto en gramática griega, puede llegar a cualquier otra conclusión. Repitamos ahora Romanos 8 y 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, esos cuerpos sujetos a muerte, pero no muertos, por su Espíritu que mora en vosotros. La palabra para vivificar, aquí es sopoiesei. Esta palabra viene de soe, vida, y poieo, yo hago. Entonces es obra del Espíritu, hacer vida. En 2 Corintios 3, 6 dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, sopoie. Puesto que es obra del Espíritu Santo, como nos asegura Pablo, seguir haciendo vida en estos cuerpos mortales, no es de extrañar que el apóstol afirme, Romanos 8 y 26, el Espíritu se apodera de nuestras enfermedades juntamente con. Este versículo demuestra que, si bien es obra del Espíritu seguir haciendo vida en nuestros cuerpos mortales, cuerpos sujetos a enfermedad y muerte, sin embargo, Él no hará esta bendita obra menos que nosotros, los santos de Dios, hagamos nuestra parte y nos aferremos con Él. ¿Cuál es nuestra parte? Juan 15, 7 da la explicación, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En otras palabras, debemos dejar que el Espíritu Santo nos controle en el pensamiento, la palabra y la acción, y entonces Él se apoderará de nuestras enfermedades junto con nosotros mismos. Lectura literal de Romanos 8 y 26. El resultado será que el Espíritu Santo, seguirá siendo vida, el significado exacto de sopoieo, en estos cuerpos mortales nuestros. Sí, alabado a Dios, todos los cristianos deben esperar que Dios sane sus cuerpos hoy, porque el mismo Espíritu Santo que hizo todos los milagros de Cristo, Hechos 10 y 38, y todos los milagros de Pablo, Romanos 3 y 19, está todavía en la iglesia como el creador de la vida, sopoieo, y Él está aquí, para apoderarse de nuestras enfermedades junto con nosotros mismos, como Romanos 8 y 26 afirma. Aleluya. La sanidad del cuerpo y la expiación, parte 10. En esta lección veremos dos motivos por los cuales los creyentes debemos creer en la sanidad divina. Razón V. Una vez más, todos los cristianos deben creer en la sanidad divina hoy debido a la última gran comisión de Cristo, y b. el mandato directo de Dios en Santiago 5 y 14. Examina aquí la última comisión de Cristo a sus discípulos en Marcos 16, 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen, literalmente, a los creyentes, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, como Pablo, Hechos 28, 3 al 5, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Aquí, entonces, es un mandato directo de Cristo que sus seguidores deben orar por los enfermos y esperar que los cure. Algunos eruditos han negado la autenticidad de estos versículos en Marcos 16, pero Ireneo cita estos versículos como una parte del Evangelio de Marcos, y recuerde que fue discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo de Juan Apóstol. Esta es una prueba positiva de que estas palabras son genuinas. Ver comentario de Morrison sobre Marcos para una discusión completa sobre este asunto.
Ve, escucha aquí a Santiago 5 y 14 y 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. La palabra, llamar, aquí es proscalesasto, el primer aoristo, imperativo, medio, tercer singular de proscaleo, llamo o invoco. Por lo tanto, es un mandato directo de Dios, una orden que la mayoría de los santos nunca han obedecido. Pero miren la promesa de Dios, si tan solo obedeceremos este mandamiento. En Santiago 5 y 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Es esto aparte de la palabra de Dios? Sí. Entonces, obedezcámoslo y veamos cuán maravillosamente Dios cumple sus promesas. Un adversario de la sanidad divina cita Santiago 5 y 14 y 15 y luego dice, tengan en cuenta que Santiago dice que, salvar, no curar ni curar. Ahora bien, esta palabra, salvar, ciertamente nos llevaría a creer que Santiago estaba hablando del pecado y de la pecado alma enferma, en lugar de enfermedad corporal. Sabemos que Santiago está hablando aquí de enfermedad física porque 1. La palabra para salvar aquí es sosei, el futuro, tercer singular de soso, la misma palabra usada por Cristo cada vez que dijo a un enfermo, tu fe te ha salvado. Ver Mateo 9 y 22, Marcos 6 y 56, Marcos 10 y 52, Lucas 8 y 48, Lucas 5 y 19, etc. 2. Debido a la palabra que Santiago usa para los enfermos, como en la escritura, y la oración de fe salvará al enfermo, ton kamnonta. Kamnonta es el participio presente, acusativo masculino de kamno, estar cansado, agotado, enfermo o delicado, y literalmente se lee, el que está enfermo o exhausto. Esta es la palabra usada para expresar la enfermedad física de Job. Véase Septuaginta, Job 17, 2. 3. Una vez más, la palabra, levantar, ejerei, aquí habla de enfermedad física. Es el futuro de Ejeiro, yo levanto o alzo, la misma palabra usada en Marcos 1 y 31, donde Cristo levantó a la suegra de Simón, que estaba enferma de fiebre. 4. Una vez más estamos absolutamente seguros de que esta enfermedad de Santiago 5 y 14 se refiere a la enfermedad física y no espiritual, porque esta epístola fue escrita a los santos de la iglesia. Santiago 1 y 19 habla de, mis amados hermanos, palabras que siempre y solo se refieren a los santos de la iglesia. Vea la división 3, donde probamos de manera concluyente que Santiago escribió su epístola a los santos de la iglesia. Siendo así, entonces sus pecados ya fueron perdonados, eran salvos. Pero si el enfermo, puede haber cometido, el estado subjuntivo con el participio perfecto, pecados, les serán perdonados, declara Santiago. Si Santiago estuviera aquí escribiendo a un pueblo que estaba espiritualmente enfermo o no salva, habría usado el estado de subjuntivo y habría dicho, ¿y si hubiera cometido pecados? Nunca. Si hubieran estado enfermos espiritualmente o no hubieran sido salvados, no habría habido, sí, al respecto, todos ellos necesitarían perdón. Por estas 4 razones estamos absolutamente seguros de que Santiago 5, 14 y 15 es el mandamiento de Dios a sus santos enfermos físicamente, un mandato, sin embargo, que comparativamente pocos obedecen. Pero lo que aquí se entiende por la oración de fe salvará al enfermo, Santiago 5 y 15. Muchos dicen que se refiere solo a la fe de los ancianos que ofrecen la oración, y no a la fe de los enfermos. Esto no es correcto, porque Marcos 9, 17 al 27 nos habla de un padre pobre que trajo a su hijo endemoniado al Señor y le dijo, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió, si puedes creer, todo es posible al que cree en él. Cristo dice en realidad a este padre, hombre, él, sí, no tiene nada que ver conmigo en absoluto, por supuesto que puedo sanar a tu hijo, pero debes ejercer una fe expectante. En Mateo 1 y 58 leemos, y Cristo no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad, entonces, ya sea del anciano o del enfermo, hará imposible que Dios responda a la oración. Tal como la incredulidad evitó que Cristo sanara a los enfermos en la tierra, seguramente lo hará hoy. En Marcos 2, 1, 5 tenemos la historia del hombre paralítico que fue traído a Cristo por 4 amigos y fue bajado por el techo. En el versículo 5 leemos, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto dice literalmente, Jesús, viendo la fe de ellos, outan, que significa la fe del hombre enfermo, así como los otros 4. Pero, tú preguntarás, ¿cómo podemos estar seguros de que este pronombre autón, de ellos o de ellos, incluye tanto al enfermo como a los 4 que lo llevaron?
Debido al pronombre outan, el genitivo plural de autos, él o el mismo. Si Cristo hubiera estado aquí hablando de la fe de estos 4 hombres solamente, y no el enfermo, habría usado el pronombre demostrativo toutón, el genitivo plural de houtos, que nos habría dicho que Cristo se refería a la fe de las personas más cercanas al enfermo, los 4, pero no al propio enfermo. Hay 2 pronombres demostrativos en griego, que son houtos y ekeinos. Houtos, este o estos, designarían a la persona o personas más cercanas a nosotros, mientras que ekeinos, que es uno o aquellos, designarían a la persona o personas más lejanas, pero ninguno de estos pronombres nos incluiría a nosotros mismos. Sin embargo, el uso de este pronombre personal autónomo incluye al enfermo mismo y a los otros 4. Sí, al que cree todo le es posible, Marcos 9 y 23, pero sin fe de nuestra parte, nuestras oraciones no pueden ser respondidas. Al tratar con este mismo tema de ejercitar la fe cuando oramos, Santiago 1, 6-7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que carece de fe expectante, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces los ancianos y los enfermos deben tener una fe expectante. La sanidad del cuerpo y la expiación, parte 11. Para terminar con esta sección J. M. C. Crozan nos da un motivo final realmente impresionante. En el supuesto caso que no hubiese sanidad en la expiación tenemos las maravillosas promesas en la Biblia que prometen la respuesta a nuestras oraciones. Tú sí y. Razón B. Antes de dar la sexta razón por la cual todos los santos de Dios hoy deben esperar que Él cure sus enfermedades, recordemos aquí las 5 razones ya dadas. 1. Porque Dios sanaba a los enfermos como Jehová Rafa, el Señor nuestro sanador, y Él es, el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 2. Porque Cristo murió en la cruz para expiar nuestras enfermedades, así como murió para expiar nuestros pecados. 3. Porque toda enfermedad es el resultado de la obra de Satanás, cuando introdujo el pecado en este mundo y Cristo se manifestó para destruir las obras del diablo. 4. Porque el mismo Espíritu Santo que hizo todos los milagros de Cristo y todos los milagros de Pablo, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos está hoy en la iglesia. Como esto es cierto, porque no debemos esperar que Él siga sanando a los enfermos. 5. Debido a la última gran comisión de Cristo en Marcos 16, 15-18, y debido a su mandato directo en Santiago 5 y 14 y 15. 6. Y ahora llegamos a la sexta y última razón por la cual todos los verdaderos cristianos de hoy deben esperar que Dios cure sus cuerpos, esto es, debido a sus maravillosas promesas, cuyo cumplimiento depende por completo del ejercicio de nuestra propia fe. Permíteme recordarte aquí algunas de estas promesas. Mateo 6 y 19, otra vez os digo, que, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Lector, cualquier cosa que pidan incluye la enfermedad corporal. Sí. Luego tome a Cristo como su sanador. Mateo 9 y 22, Cristo dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Lector, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, incluye la enfermedad corporal. Sí. Luego tome a Cristo como su sanador. Marcos 11 y 22 al 24, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Lector, ¿qué cosas todo lo que usted desea, cuando usted ora, incluye la enfermedad corporal? Sí. Luego tome a Cristo como su sanador. Juan 2 y 13 y 14, y todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si pidiereis algo en mi nombre, lo haré. Lector, todo lo que pidiereis en mi nombre y, si pidiereis alguna cosa en mi nombre, incluye enfermedad corporal. Sí. Luego tome a Cristo como su sanador. Juan 15, 7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Lector, estas palabras, pedid todo lo que queréis, incluyen la enfermedad corporal. Sí. Luego tome a Cristo como su sanador. En 1 Juan 3 y 22, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, Dios, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Lector, lo que pedimos, incluye la enfermedad corporal. Sí. Luego tome a Cristo como su sanador, porque Él no hace acepción de personas.
Lo que hizo por Juan, que hizo la práctica de guardar todos sus mandamientos y hacer lo que era justo en su vista, también lo hará por ti. Santiago 5 y 14 y 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Crees que el libro de Santiago es inspirado por Dios? Sí. Luego obedezca a Santiago 5 y 14 y tome a Cristo como su sanador. Si la curación corporal no estuviera en la expiación, y lo hemos demostrado claramente, todavía tendríamos el derecho perfecto de orar por los enfermos y esperar que Cristo sanara con la autoridad de las maravillosas promesas que acabamos de citar. Demostrar a todos nuestros lectores que la misma fe que salva el alma también sanará el cuerpo. En Mateo 9 y 22, Jesús dijo a la mujer que tenía flujo sangre, «Hija, tu fe te ha hecho salva». Esta expresión, «tu fe te ha hecho salva», se lee en el griego epistison sesokense, y literalmente se lee, «la fe de ti te ha salvado». El verbo sesoken es el tiempo perfecto, tercera persona singular de soso, salvo. Ahora examinemos Lucas 7 y 50. Aquí Cristo le dice a esa pobre mujer pecadora de la calle que había ungido sus pies con aceite y los limpió con los cabellos de su cabeza, «tu fe te ha salvado». Esto en el griego se lee pistis sesokense, y literalmente lee, «la fe de ti te ha salvado». Estas son exactamente las mismas palabras que Cristo habló cuando sanó a la mujer con el flujo de sangre. Sí, la misma fe que salva el alma sana el cuerpo, y esta fe es un don de Dios, ya sea para la salvación de las almas como para la sanidad de los cuerpos. Efesios 2, 8 dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, la fe, es don de Dios». Creemos que todos los santos deben esperar que Cristo los sane hasta que alcancen el tiempo asignado de 60 y 10 años. Muchos santos ahora están obteniendo maravillosas curaciones incluso después de esta edad al ejercer una fe expectante en las promesas de Dios. Y que de esos queridos santos que sufren año tras año y nunca son sanados, aunque parecen estar completamente rendidos a Dios. Todos ellos creen que Dios puede sanarlos, si es su voluntad, pero carecen de esa fe expectante que dice, sé que Él me sanará ahora. Ellos carecen de esta fe expectante simplemente porque tienen incertidumbre acerca de lo que es su voluntad concerniente a ellos. Recordemos aquí las palabras de Santiago, Santiago 1, 7, no piense, pues, quien tal haga, el que no tenga fe expectante, que recibirá cosa alguna del Señor. Recuerda también las mismas palabras de Cristo en Marcos 9 y 23, si puedes creer, todo es posible al que cree. También Marcos 11 y 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Ahora bien, todo erudito griego debe admitir que cuando Cristo dice, todas las cosas son posibles para el creyente, traducción literal, y, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá, Él pone toda responsabilidad por la oración respondida sobre nosotros, y la saca de sí mismo. Estos versículos enseñan con seguridad que, si tenemos la fe expectante que Dios impartirá a todos los que realmente cumplen sus condiciones, no habrá enfermedad que Él no cure. Si solo estuviéramos completamente controlados por el Espíritu Santo en pensamiento, palabra y obra, todos veríamos milagros realizados, tanto espirituales como físicos. ¿Por qué? Efesios 3 y 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, dunamis, el poder del Espíritu Santo, que actúa, participio presente, en nosotros. Observa que aquí Dios promete responder a nuestras oraciones, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, y no, según su propia voluntad. Lector, el Espíritu Santo te controla en pensamiento, palabra y obra, y pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 3 y 17. Incluye tu enfermedad lo que quieres. Parte 12. En esta sección veremos cómo es que la sanidad divina ha corrido a través de los años, y veremos casos de sanidades registradas desde los primeros siglos hasta el momento que se escribió el libro en 1930. Esta es una prueba irrefutable que la sanidad divina nunca se perdió, sino que continúa hasta el día de hoy. División 2. ¿Fue la sanidad divina solo para la iglesia de la era apostólica? Muchos maestros bíblicos nos dicen hoy que la era de los milagros pasó con la muerte de los apóstoles, así que Cristo no está sanando a los enfermos hoy. Investiguemos este tema y descubramos por nosotros mismos. Escucha a Justino Mártir, 165 DC, uno de los grandes líderes de la iglesia y eruditos de su tiempo. Él dice, porque muchos endemoniados en todo el mundo y en vuestra ciudad, a muchos que nuestros cristianos, han exorcizado en el nombre de Jesucristo,
que fue crucificado bajo Ponce Pilato, han sanado y sanan, ayudando a los desesperanzados y echando fuera a los demonios que poseían a los hombres, aunque no podían ser curados por todos los demás exorcistas, y los que usaban encantamientos y drogas. Apol. 2, capítulo 6. Entonces este poder apostólico, obrador de milagros, estaba en la iglesia en el 165 DC. Escuché a Ireneo, 200 DC. Los que en verdad son sus discípulos, recibiendo gracia de él, hacen en su nombre milagros, y verdaderamente echan fuera demonios, y otros sanan a los enfermos imponiendo sus manos sobre ellos, y son sanados. Como he dicho, los muertos han sido resucitados y permanecieron entre nosotros durante muchos años. Contra los herejes, libro I, capítulo 32. Luego, para el año 200 DC, este mismo poder apostólico y milagroso estaba en la iglesia. Escucha Orígenes, 250 AD. Y algunos dan testimonio de haber recibido por su fe un poder maravilloso por las curas que realizan, invocando ningún otro nombre sobre aquellos que necesitan su ayuda que la del Dios de todas las cosas, y de Jesús, junto con una mención de su historia, pues de esta manera también hemos visto a muchas personas liberadas de graves calamidades, de distracciones de la mente y de la locura, y de innumerables males que no podían ser curados ni por hombres ni por demonios, contra Celso, libro 3, capítulo 24. Luego, para el año 250 DC, este mismo poder apostólico y milagroso estaba en la iglesia. Escuché a Clemente, 275 AD. Por tanto, los jóvenes ministros, con ayuno y oración, hacen sus intercesiones, y no con las palabras bien organizadas y ordenadas que hayan aprendido, sino como hombres que han recibido el don de sanar con confianza, para la gloria de Dios. C. 12. El Dr. Waterland, Creación y Redención, página 50, dice: los dones milagrosos continuaron hasta el tercer siglo, por lo menos. Luego cuenta cómo, bajo Constantino, la iglesia se inundó de mundanalidad y comenzó a poner su confianza en los gobernantes terrenales más que en Dios. Pero aún así aquellos que permanecieron fieles a Dios vieron milagros realizados en su nombre. Teodoro de Mopsueste, 429 AD, dice: muchos paganos entre nosotros están siendo sanados por los cristianos de cualquier enfermedad que tengan. Son tan abundantes los milagros en medio de nosotros. Christliev, Madar Daut, página 321. El Reba. Bost cita las famosas palabras de Zinzendorf, pronunciadas en 1730. Creer en contra de la esperanza es la raíz del don de los milagros, y debo este testimonio a nuestra amada Iglesia, que esos poderes apostólicos se están manifestando. Tenemos pruebas innegables, en el descubrimiento inequívoco de cosas, personas y circunstancias, que no podían ser descubiertas humanamente, en la curación de enfermedades en sí mismas incurables, como los cánceres, tuberculosis, cuando el paciente estaba en las agonías de la muerte, todo por medio de la oración o de una sola palabra. El Dr. A. J. Gordon, El Ministerio de Sanación, página 65, un libro que cada santo debe leer, cita de la Confesión de los Valdenses como sigue. Por lo tanto, en cuanto a la unción de los enfermos, la tenemos como un artículo de fe, y profesamos sinceramente de corazón, que los enfermos, cuando lo piden, pueden ser ungidos legalmente con aceite de la unción por quien se une con ellos en oración que sea eficaz para la sanación del cuerpo según el diseño y fin y efecto mencionados por los apóstoles, y profesamos que tal unción, realizada de acuerdo con el diseño y la práctica apostólica, será curativa y provechosa. No es de extrañar que el Dr. Gordon diga, Ministerio de Curación, página 43, dos corrientes de bendiciones comenzaron desde el ministerio personal de nuestro Señor, una corriente de sanación y un torrente de regeneración, el de recuperación del cuerpo y el otro para la recuperación del alma, y estos dos fluyeron uno al lado del otro a lo largo de la era apostólica. Es razonable suponer que el propósito de Dios era que uno continuase a través de toda la dispensación del Espíritu y que el otro debiera desvanecerse y finalmente desaparecer completamente luego de una sola generación. Creemos que no. Habiendo demostrado ya que todas las enfermedades se curaron con la oración hasta 1750 DC, en los días de Zinzendorf, demostremos ahora que Dios todavía está curando toda clase de enfermedades en respuesta a la oración de la fe. Milagros modernos de sanidad. 1. Bayalit M. Collins, Vancouver, BC, nació sin un canal del recto. Los mejores cirujanos de Toronto la operaron. Le dijeron que no iba a vivir. La ungieron y oraron por ella, e inmediatamente quedó tan normal como cualquier otra muchacha. 2. La señora H.R.C. Ortrid, Vancouver, BC, tenía diabetes en estado avanzado. La ungieron, oraron y sanó. 3. La señora Jan C.
Barker, West Vancouver, BC, y la señora M. Meadows, Vancouver, BC, ambos fueron operadas para los cánceres mortales. A la señora Barker le sacaron ambos senos. Estos cánceres crecieron de nuevo. Ambas mujeres fueron ungidas y oraron, hoy están bien. 4. B.M. Colwell, Vancouver, BC, fue curado por la oración de tartamudeo terrible, una aflicción desde la infancia. Esta fue una maravillosa curación. 5. Ruan Marks KH, Vancouver, BC, tenía adherencias de los intestinos durante 9 años. Fue operado, pero se puso mucho peor. También se rompieron. Fue ungido, oraron por él y sanado por el Señor Jesús. El señor Skach es presbiteriano. 6. La señora Frances M.C. Clark, Vancouver, BC, estuvo paralizada por 19 años, y su vista casi desapareció. Fue ungida, oraron por ella y sanada completamente por el poder de Dios. Hoy es la mejor aguja. 7. La señora Siva Parker, Oklahoma City, Oklahoma, conocida como la atrevida nena francesa, saltó de un avión a 2000 pies de altura en Fairgrounds. El paracaídas no se abrió hasta que llegó casi al piso. Su espalda quedó rota en 3 lugares y 7 costillas estaban tan fracturadas que sobresalían a través de la carne. La llevaron al hospital y la pusieron una escayola de yeso parisino. Los médicos dijeron que nunca caminaría. Ella fue curada instantáneamente mientras estaba acostada en su camilla en la reunión del Dr. C. S. Price. Se había convertido, pero aún no habían orado por ella. Desde entonces ha ganado muchas almas a Cristo por su maravilloso testimonio. 8. La señorita Ruby Dimmick, hija de Reb J. F. Dimmick de Albany, Oregón, fue paralizada desde niña. Una pierna era 2 pulgadas más corta que la otra y esa extremidad no se había desarrollado como la otra. Mientras estaba sentada en la iglesia metropolitana, Victoria, BC, en la reunión del Dr. Price, Dios de repente la tocó. Su pierna se extendió, se desarrolló como la otra extremidad, y fue instantáneamente curada. Eso fue en 1923, y su miembro está bien hoy. Tenga en cuenta, que también, aún no habían orado por ella. 9. La Certa. Berta Irvine, Líbano, Oregón, había sido una inválida por 19 años. Después de 4 operaciones no podía ponerse de pie sin apoyo. La ungieron y oraron por ella, entonces el evangelista gritó, hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Se levantó de inmediato y corrió por el pasillo. El escritor estaba presente cuando tanto la señorita Dimmick como la señorita Irvine fueron curadas por el poder de Dios. La señorita Irvine fue curada en noviembre de 1922 y está bien hoy. 10. Reginald Williams, West Vancouver, BC, se cortó la parte superior de su pulgar izquierdo en la articulación debajo de la uña. Fue ungido y oraron por él, y Dios hizo que esa parte creciera de nuevo, con uña y todo. Examiné ambos pulgares y no pude saber en cuál Dios realizó este maravilloso milagro. Lector, lo que Dios ha hecho por estos santos enfermos, Él está listo para hacer por ti. Lee de nuevo las promesas citadas en las páginas anteriores, y luego cae de rodillas y reclama tu sanidad en la autoridad de estas promesas y el hecho de que el Señor Jesucristo murió por tu enfermedad así como por tus pecados. El escritor puede atestiguar cada caso dado aquí, y conoce los relatos de otras que han tenido tan maravillosas curas como esas mencionadas. La mayor parte de los casos aquí registrados se toman del número milagroso de Golden Grain, grano de oro, diciembre de 1929. El escritor, mientras que investigaba este tema, apuntó los nombres y las direcciones de las 800 personas por las que oraron en una campaña. Un año más tarde se puso en contacto con todos ellos por medio de visitas personales y enviando postales de retorno, y encontró que más del 60% había sido sanado, y la mayoría de los que no fueron sanados dijeron que habían recibido una gran bendición espiritual. Ellos confesaron que tenían una esperanza en vez de fe, en lugar de un saber que tenían fe. Aquí queremos decir que la mitad de estos 800 por los que oraron tenían problemas que sus médicos consideraban incurables o muy difíciles de curar. La sanidad del cuerpo y la expiación, parte 13. A partir de esta entrada responderemos a algunas de las objeciones que se hacen de la sanidad divina. División 3. Objeciones contestadas. Y, si esperamos que Dios cure a los enfermos hoy por medio de la oración, ¿por qué no esperar también que resucite a los muertos? Porque en ninguna parte se nos ha encargado resucitar a los muertos, aunque Ireneo afirma, como he citado antes, que los muertos fueron resucitados en su tiempo, 200 DC. En Marcos 16, 17,18 leemos, y estas señales seguirán a los que creen,
pondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán. De nuevo, en Santiago 5 y 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Ten en cuenta que Dios no nos ha dicho que levantemos a los muertos, sino solamente que oremos por los enfermos. 2. Si la sanidad está en la expiación y algunos santos no son sanados, entonces estos santos deben concluir que son todavía pecadores a los ojos de Dios y bajo su condenación, no importa cuán cerca de Dios están viviendo. Esta es la gran objeción de muchos espléndidos maestros bíblicos a la curación en la expiación. Que Pablo responda a esta objeción. Él dice, 1 Corintios 11 y 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí, auto, pronombre reflexivo. La palabra para discernir aquí es diacrinon, el participio presente de diacrino, y significa hacer una distinción entre a qué distinción se refiere aquí. Lee 1 Corintios 11 y 30, por lo cual, porque no disciernes entre el significado del pan y el vino al participar del sacramento, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pablo afirma aquí que muchos cristianos son débiles y enfermizos y otros han muerto prematuramente porque han participado del sacramento sin comprender, como deberían haber entendido, la gran distinción entre el significado del pan y el vino. ¿Cuál es esta distinción? En Éxodo 12, 7 leemos que los israelitas pusieron la sangre de ese cordero de la primera Pascua en los dinteles de las puertas para salvarse de la ira de Dios, pero Éxodo 12, 8 nos informa que Dios les ordenó cocinar la carne del cordero la primera Pascua y comerlo para sus propios beneficios físicos. Ahora lee 1 Corintios 5, 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si Cristo es nuestro Cordero Pascual, su sangre fue derramada con toda seguridad para salvarnos de la ira de Dios a través del perdón de nuestros pecados, y su carne fue golpeada y rota por nuestros beneficios físicos. Por la herida de la cual habéis sido sanados físicamente, 1 Pedro 2 y 24, traducción literal. Recuerde que esta palabra, curado, yaomai, sin excepción en el Nuevo Testamento se refiere solo y siempre a la curación física, nunca a la curación espiritual. Esto es una prueba positiva para todos los eruditos griegos de que Pedro está aquí hablando de nuestra sanación física a través del terrible sufrimiento de Cristo. Vea las páginas 25 al 28 para la verdadera exposición de 1 de Pedro 2 y 24. 1 de Corintios 6 y 19 y 20, como hemos demostrado claramente, enseña esta misma verdad, que Cristo murió para redimir nuestros cuerpos, así como nuestras almas. 1 Corintios 6, 19-20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ten en cuenta, nuestros cuerpos y nuestros espíritus han sido redimidos con el mismo precio, es decir, la sangre de Cristo. Vea las páginas 28 a 33 para la verdadera exposición de 1 de Corintios 6, 19-20. Aunque la sangre de Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, fue derramada para salvarnos de la ira de Dios, y su cuerpo estaba magullado y roto por nuestros beneficios físicos, el fracaso de cualquier santo para discernir esta distinción al participar del sacramento no hace a ese santo culpable ante los ojos de Dios. Lee otra vez 1 de Corintios 11 y 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí, auto, pronombre reflexivo. Si al participar del sacramento no discernimos el verdadero significado del pan a causa de la ignorancia o de la enseñanza errónea, nos llevamos el juicio sobre nosotros mismos, porque debemos continuar enfermos o morir prematuramente, pero no afecta de ninguna manera nuestra posición ante Dios. Ese es el significado exacto aquí del pronombre reflexivo, auto. Como Pablo declara en Romanos 8, 1, ahora, pues, ninguna condenación hay, catacrima, sentencia para los que están en Cristo Jesús. Sí, hay sanidad en la expiación, pero ningún santo es culpable a los ojos de Dios si por alguna razón falla en discernir este hecho, solo se sufre el mismo. La sanidad del cuerpo y la expiación, parte 14. En esta lección seguiremos viendo las objeciones a la sanidad divina. 3. Si la sanidad está en la expiación, entonces cada santo tiene un derecho comprado por la sangre para ser sanado, y, sin embargo, todos los santos no son sanados. Un maestro de la Biblia dice, debemos añadir que, si fuera cierto que Cristo murió por nuestras enfermedades, entonces su obra expiatoria en este aspecto es un fracaso.
Los santos más selectos de la tierra hoy son los miles que están enfermos en sus camas, sufren en paciencia y cantan sus dulces canciones en la noche. The Healing Question, página 74, 75. Lector, Cristo murió para salvar a todos los pecadores. Sí, respondes. Entonces, cada pecador en este mundo tiene un derecho comprado por la sangre para ser salvo. Sí. Pero, ¿son salvados todos los pecadores? No, solo un porcentaje muy pequeño. Entonces, según el escritor que acabamos de citar, el trabajo expiatorio de Cristo en este aspecto también es un fracaso tremendo. Porque no todos los pecadores son salvos, puesto que tienen un derecho comprado por la sangre para ser salvos. Debido a que se niegan a cumplir con las condiciones de Dios como se establece en Juan 1 y 12 y 13, Juan 3, 16,18 y 36, Juan 5 y 24, y Romanos 10, 9 y 10. Es lo mismo con la sanidad corporal. Cada santo tiene un derecho comprado por la sangre para ser sanado, pero miles no saben que deben ejercer la misma fe apropiada en el cuerpo magullado de Cristo para su sanidad como lo hicieron anteriormente en su sangre derramada para su salvación. En Lucas 7 y 50, Cristo le dice a una pobre mujer pecadora, como dijimos antes, tu fe te ha salvado. La palabra aquí para ha salvado es esoken, el perfecto, 3 grados singular de soso, salvo. En Lucas 8 y 48, Cristo le dice a la pobre mujer que tuvo un problema de sangre de 12 años, tu fe te ha hecho salva. La palabra aquí para te ha hecho salva es esta misma palabra, sesoken, el perfecto, tercero singular de soso, salvo. Esto, pues, es una prueba positiva de que la misma fe que salva al alma también sanará al cuerpo. Muchos santos no entienden esto por ignorancia o falsa enseñanza, y por lo tanto no son sanados. ¿Qué condiciones deben cumplir los santos para ser sanados? 1. Debemos hacer una entrega absoluta a Dios, una consagración del 100%. Esto es lo que hizo Juan, y todas sus oraciones fueron contestadas. En 1 Juan 3 y 22 dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Juan hizo una práctica de guardar todos los mandamientos de Dios y hacer solo lo que era correcto en su vista, y el resultado fue que Dios respondió a todas sus oraciones. Ahora bien, Dios no hace acepción de personas. 2. Nuestros corazones deben ser puros. El Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Recuerda, Dios ve lo que los hombres no pueden ver. 3. Debemos darnos cuenta de que nuestros cuerpos pertenecen a Dios, y que cada órgano, sin excepción, debe ser usado de una manera agradable a Él y para su gloria, no para nuestro propio placer egoísta o sensual. Lean y Corintios 6, 19,20 y Romanos 12, 1. 4. Debemos ejercer una expectante fe verdadera en las promesas de Dios. Nota, Dios exige de nosotros que tengamos fe, sin fe es imposible agradarle. Hebreos 11, 6. Si Dios exige que tengamos fe cuando es imposible que tengamos fe, entonces tenemos derecho para desafiar su justicia, pero si pone en nuestras manos los medios por los cuales la fe puede ser producida, entonces la responsabilidad recae sobre nosotros si tenemos fe. Él ha provisto el camino por el cual cada uno puede tener fe, y nos ha dicho exactamente cómo, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, Romanos 10 y 17. La fe crece de la palabra de Dios. Medita en la palabra, profundiza en ella y aliméntate de ella. Lo que el alimento natural es para el hombre físico, la palabra de Dios es para el hombre espiritual. Es comida de fe. Produce la fe. Realmente no hay otra manera de asegurar la fe. Kenneth Hagin